Todo arranca en algún lugar del camino, donde un tipo va tranquilo manejando una carreta. De la nada aparecen unos monstruos enormes, goblins, que empiezan a correrlo para atraparlo. El tipo se desespera, grita pidiendo ayuda, y justo en ese momento aparecen unos guerreros para plantárseles. El líder tira la típica: si aparece un goblin, atrás vienen 100 más, así que no hay que dejar ninguno vivo. Se arma un combate pesado, las espadas vuelan y las cabezas de goblins también. En medio del quilombo, un guerrero gigante levanta su hacha y le vuela la cabeza a uno, mientras los demás terminan de limpiar a los que quedan. Después, la escena pasa a Beat, que está haciendo guardia en la puerta del reino, quejándose porque se muere de hambre. Los guerreros pasan por su lado y el grandote comenta que recién llegó a nivel 6 después de pasarse todo el día cazando goblins. Entre ellos deciden ir a cobrar la recompensa y repartirla. Beat escucha todo desde lejos y asume que son cazadores de goblins, diciendo para sí mismo que él jamás va a ser uno. Se agarra el estómago que no para de rugir y se lamenta de que no sirve para nada. Se recuerda que todo esto es culpa de su habilidad, la gula, y que debería conformarse con tener trabajo. De pronto aparecen los 3 hermanos Valeric y la gente se abre enseguida porque son caballeros sagrados. A un ciudadano se le cae algo y termina chocando contra el zapato de Ado. El tipo se disculpa al toque, pero Ado lo trata de escoria y le mete una patada sin pensarlo. Memel, la hermana, se suma, lo amenaza y le deja claro que si insultas a los caballeros sagrados te cortan el cuello sin dudar. Ahí interviene Rafal, el tercero, para frenar un poco la cosa. Les dice a Ado y a Memel que ya está, que lo sigan, y al ciudadano le suelta que tuvo suerte. Desde lejos, otros guerreros comentan lo horrible que es todo, y no pueden creer que Lady Roxy, que también es caballera sagrada, pertenezca al mismo grupo. Los 3 llegan hasta Beat y Rafal le pregunta si estuvo cumpliendo bien su tarea en la puerta mientras ellos no estaban. Cuando Beat dice que sí, Rafal tira unas monedas al piso y le ordena que las junte. Beat se agacha para agarrarlas, pero Joe le pisa la mano y dice con burla que no se dio cuenta. Rafal remarca lo patético que es, diciendo que con el ruido que hace su estómago parece que ni le dan de comer. Entonces Ado le mete una patada directa al estómago, preguntándole si está tratando de avergonzar a la familia Valeric, o vuelve a pegarle llamándolo escoria, y Memel se burla preguntando quién lo mantiene, diciendo que alguien tan inútil no podría ganar dinero solo y que debería agradecerles a ellos. O le grita que se levante otra vez, pero Beat no puede moverse del dolor. Rafal sentencia que Beat necesita una lección bien dura. Justo en ese momento aparece Roxy y lo frena en seco, diciendo que usar la violencia contra la gente que juraron proteger no es propio de un caballero sagrado. Les recuerda que cuidar la puerta es un deber sagrado. Rafal responde que darle trabajo a los necesitados también lo es. Roxy baja la mirada al pie de Joe, sobre la cara de Beat, y pregunta si eso también era necesario. Rafal se disculpa sin ganas y se lleva a Joe y a Memel lejos. Roxy corre hacia Beat, le da la mano para ayudarlo a levantarse y le pregunta si está bien. Le apoya un paño en la cara y le dice que no se mueva porque está sangrando. Beat le agradece y ella le aclara que, cuando se trata de custodiar la puerta, son camaradas y que así debería comportarse un caballero sagrado. Roxy se coloca en su puesto y le dice a Beat que ya es hora de su descanso, así que él le entrega la bandera. Ella le pide que le avise si los 3 vuelven a molestarlo. Beat le dice que no pasa nada, que ya está acostumbrado, y se va rumbo a la taberna. Mientras camina, las palabras de Roxy le resuenan en la cabeza y se pregunta qué le haría Rafal si llegara a acusarlos. El tabernero lo corta en seco y le pregunta si lo volvieron a golpear. Le dice que si esto sigue así, va a terminar como el último tipo, porque esos 3 son violentos y crueles, y eso nunca termina bien. Pete no responde, paga, le agradece y se va en silencio. De camino a casa, piensa que ojalá hubiera nacido con otra habilidad, porque cuando alguien no tiene nada, está condenado a ser un fracasado toda la vida. Más tarde, Pete nota a unos ladrones merodeando cerca de la puerta. Sale corriendo a avisarle a Roxy, que decide arrestarlos al instante y le pide que la reemplace custodiando la entrada. Pete agarra el estandarte, le desea suerte, pero de golpe ve a uno de los ladrones corriendo directo hacia él. Piensa que si escapa, le va a generar problemas a Roxy, que confió en él, así que se lanza de frente y le clava la lanza en el pecho. El ladrón cae al suelo desangrándose, y en ese instante se activa la habilidad de avaricia de Beat, sumándole reconocimiento y telepatía. Roxy llega enseguida y, preocupada, le pregunta si está bien. Beat se queda duro al darse cuenta de que puede escuchar la voz interior de ella. Aún así, le dice que está bien. Roxy le explica que va a tener que reportar lo ocurrido a sus superiores. Beat se distrae cuando nota que ya no escucha más su voz interior, y Roxy lo llama al ver que no responde. Él le dice que puede poner toda la responsabilidad en ella y le recuerda que fue él quien bajó a uno de los ladrones, preguntándole si le preocupa que Rafal se entere. Roxy admite que sin él habría fallado en su deber y le ofrece su gratitud proponiéndole un trabajo con la familia Hart. Le pregunta si pensaba seguir sirviendo a la familia Flurry hasta que lo mataran. Antes de que Beat responda, le dice que su futuro ahora depende de él. Beat compara mentalmente seguir con los Flurry o trabajar con la familia Hart, convencido de que con la señorita Roxy su futuro sería brillante, aunque se pregunta quién ocupará su lugar. Roxy aclara que custodiar la puerta es tarea de todos los caballeros sagrados. Beat acepta el trabajo con la familia Hart, diciendo que estaría encantado. Ya en casa, empieza a pensar en las nuevas habilidades, recordando
recordando cómo había escuchado la voz interior de Roxy. Ahí cae en la cuenta de que esa habilidad era telepatía. Aún así, se pregunta qué le está pasando al cuerpo y piensa que con estas habilidades podría derrotar monstruos sin problema. Al día siguiente va a comprar una espada. El vendedor le pregunta cuánto dinero tiene y Beat abre la mano mostrando sus monedas. El vendedor se burla diciendo que está desperdiciando su tiempo con un pobre y le deja claro que no puede comprar un arma con tan poco dinero. Beat piensa que desde que llegó a la capital real hace 5 años solo logró ahorrar esas 2 monedas de plata. El vendedor señala un barril lleno de armas y le dice que, como mucho, puede llevarse una de esas. Beat acepta que es mejor que nada y empieza a revisarlas, usando su habilidad de reconocimiento para probarlas, hasta que encuentra una espada negra, sucia, tratada como basura. Beat siente que esa espada se parece demasiado a él, pero retrocede con terror cuando la espada le habla, lo llama chico y admite que es codiciosa y que puede empuñarse con una sola mano. Entonces, la espada le prometió que, si la compraba, sería digna de servirle, llamándolo directamente el codicioso. Beat le preguntó cómo sabía eso de él, y la espada respondió que compartían muchos rasgos. Al mismo tiempo, Mil estaba hablándole a Rafal sobre el nuevo trabajo de Beat en Hearthold, sugiriendo que Roxy merecía un castigo por desafiar a su familia e intentar contratarlo sin permiso. Rafal contestó sin interés que Beat podía ser reemplazado por cualquiera y que no valía la pena armar un problema por eso. Mamil agregó que Roxy se había quejado de la forma en que ellos cumplían con el deber de custodiar la puerta. Rafal respondió que las familias Hart y Flurry eran 2 de las 5 grandes casas que sostenían al reino, así que no tenía sentido generar conflictos entre ellas. Después de eso, Rafal se levantó diciendo que ya era hora de ir al distrito militar. Mamil le preguntó qué clase de investigaciones hacía allí como para entusiasmarlo tanto. Rafal respondió que esos estudios estaban relacionados con encontrar el camino hacia la inmortalidad. En otro sitio, Beat caminaba junto a su espada, que le comentó que ya había aprendido su nombre. De pronto, la espada lo alertó de un peligro cercano. Beat se dio vuelta de inmediato y abatió a un goblin. En ese instante, su habilidad de avaricia se activó, aumentando su fuerza, y comenzaron a aparecer más goblins alrededor. Beat recordó lo que decían: si veías uno, significaba que había muchos más escondidos. Sin dudarlo, se lanzó contra ellos y empezó a balancear la espada de un lado a otro hasta acabar con todos. Después de la pelea, notó que su estómago no había gruñido en todo el día. La espada le explicó que eso era gracias a la avaricia. Le dijo que, normalmente, las estadísticas aumentan al combatir y el nivel sube con la experiencia, pero la avaricia roba estadísticas y habilidades directamente, sin ganar experiencia. Por eso, él seguía en nivel 1. Beat le preguntó cómo sabía todo eso, y la espada respondió que eran parecidos incluso en eso, confirmando que la habilidad de avaricia iba en contra de la ley sagrada. Luego, le sugirió que recogiera las cabezas de los goblins para cobrar la recompensa. Al rato, Beat revisó lo que había ganado y vio que 38 orejas de goblin le habían dado 3 monedas de plata y 8 de bronce, lo justo para comprar carne para cenar, pero la espada lo frenó, diciéndole que primero debía encargarse de ella, remarcando que no le habían dado el título de codicioso, porque sí. Más adelante, mientras caminaba, Beat se encontró con un hombre que estaba maltratando brutalmente a una niña, mientras ella lloraba pidiendo ayuda. Beat decidió intervenir y salió corriendo tras el hombre, que le decía a la niña que iba a convertirse en un juguete para los caballeros sagrados. En el orfanato, la santa explicaba a varios niños que el mundo había sido creado por el santo Lobas, quien los había bendecido con habilidades para que pudieran prosperar. Les dijo que esas habilidades eran dones divinos y que debían sentirse agradecidos por ellas. Luego les pidió que comieran, entonces notó que uno de los niños no tocaba la comida y le preguntó si se sentía cansado. El niño se quejó diciendo que el santo Lobas era injusto, porque los caballeros sagrados y los guerreros tenían habilidades increíbles, mientras que a él le había tocado una habilidad débil. La santa le recordó que en el pasado no existían habilidades, estadísticas ni monstruos, y que todos eran iguales. Al escuchar eso, el niño dijo que ojalá hubiera nacido en esa época, y rompió a llorar. La santa lo consoló, mientras otra monja entraba diciendo que había buscado por todos lados a Sahara y que también revisaría la ciudad. Mientras tanto, el secuestrador tenía a la niña retenida en algún lugar, atormentándola mientras ella lloraba sin parar. De pronto, el secuestrador desapareció y Beat apareció frente a la niña, asegurándole que ya estaba a salvo. Extendió la mano y le dijo que esa era su oportunidad para escapar. Sin embargo, la voz del secuestrador volvió a escucharse, diciendo que todos los días se cruzaba con idiotas como Beat, que se metían por simple curiosidad. Beat desenvainó la espada, pero el secuestrador se burló de él, preguntándole cómo pensaba pelear mientras protegía a la niña. Ella se escondió detrás de Beat y él se recordó que su prioridad era mantenerla a salvo. En ese momento, la espada le sugirió que retrocediera un poco, ya que su enemigo se creía más fuerte y bajaría la guardia en el momento justo. Beat tomó a la niña y retrocedió. El secuestrador sacó su arma y empezó a perseguirlos, amenazando con que, si lo mataba delante de ella, la niña se volvería completamente obediente. Esta vez, la espada de Beat le ordenó atacar. Beat derribó las cajas que lo cubrían y se lanzó de frente. Saltó alto y atacó desde arriba, destrozando el arma del secuestrador. El hombre cayó al suelo lleno de terror, y Beat le preguntó quién había dado la orden del secuestro. El secuestrador dijo que
jamás hablaría, así que Bit le hundió la espada en el pecho. En ese momento, el hombre confesó que había sido Ho quien había dado la orden. Bit abrió los ojos con sorpresa y tomó con cuidado a la niña para irse. En el camino le preguntó su nombre y ella le respondió que se llamaba Sahara. Bit se presentó y le ofreció algo de comer. Le compró carne y le dijo que tuviera cuidado porque estaba caliente. Cuando Sahara dio un bocado, dijo que nunca había comido carne y que estaba deliciosa. Bit acercó su propia porción y le dijo que también podía comer de la suya. Después de eso, Sahara volvió al orfanato donde la santa la estaba buscando. Cuando la vio, la abrazó con fuerza mientras Bit observaba desde un costado. Sahara le dio las gracias por todo lo que había hecho, lo que dejó a Bit sorprendido, ya que nadie se lo había agradecido antes por culpa de su horrible habilidad. Sahara le preguntó si su habilidad también era débil, y Bit respondió que siempre tenía hambre. Luego se acercó y le dijo que, por más duras que se volvieran las cosas, si podía reírse de su habilidad, seguro encontraría la felicidad. Eso le hizo recordar cuando su padre le dijo esas mismas palabras por primera vez, aunque en ese momento no había entendido su significado. Después de eso, Sahara se despidió y se fue. Entonces, la espada de Bit le comentó que parecía haber adquirido la habilidad de empuñar una espada con una sola mano. Bit preguntó si eso era bueno, y la espada le confirmó que sí, explicándole que obtener una habilidad técnica así también le daría técnicas y artes secretas que le permitirían atacar 2 veces con un solo golpe. Entonces, Bit recordó cuando la espada había mencionado algo llamado filo cortante durante la pelea con el secuestrador. La retó por no haberle avisado con más claridad en pleno combate, diciéndole que casi muere si ese tipo llegaba a alcanzarlo. La espada le respondió que nadie interrumpe a un héroe mientras está salvando a un niño. Bit le contestó que no era ningún héroe, remarcando que la suerte también juega su papel en las batallas y que no siempre los héroes terminan ganando. En ese momento, la espada le preguntó si pensaba presentarse así en la casa de la familia Hart al día siguiente. Bit la soltó de golpe y gritó que se había olvidado por completo de comprar ropa nueva. En la vieja taberna, un anciano le comentaba al tabernero que el señor Mason había caído a manos de un dragón sagrado, noticia que le había llegado por un amigo guerrero. El tabernero preguntó qué pasaría ahora con la familia Hart. El anciano respondió que la señorita Roxy asumiría el mando tras la muerte del señor Mason, aunque no estaba seguro de que pudiera manejar bien a los caballeros sagrados. El tabernero preguntó si hablaba de los hermanos Flar. Luego le sirvió la bebida, diciendo que prefería hablar de cosas más alegres. El anciano preguntó por Bit y el tabernero le dijo que solía pasar por la taberna todos los días después de trabajar. Al día siguiente, Bit se presentó en el distrito de los caballeros sagrados, en la mansión Hart. Roxy lo recibió diciendo que lo había estado esperando. Al notar que Bit estaba distraído, le preguntó qué le pasaba. Él respondió que se había quedado sin palabras por lo hermosa que estaba. Roxy, algo avergonzada, comentó que a veces se arreglaba un poco y agregó que él también se veía bien. Luego lo llevó hasta la tumba de su padre y le dijo que ese mismo día comenzaría a trabajar con ellos. Bit preguntó quién descansaba allí y Roxy respondió que era su padre, fallecido hacía 5 días tras enfrentarse a un dragón sagrado en Galia. Bit quedó en shock, ya que Galia era un continente plagado de monstruos y era deber de los caballeros sagrados enfrentarlos. Roxy explicó que ese año la misión había recaído en la familia Hart, porque un dragón sagrado que no había salido de su guarida en más de 1000 años había aparecido y había acabado con todos los hombres de su padre. Bit se disculpó por no haber sabido por lo que ella estaba pasando. Roxy le dijo que no se entristeciera y le reveló que ahora ella era la cabeza de la familia Hart y que desde ese momento trabajarían juntos para devolverle la alegría a la mansión. Roxy le extendió la mano para estrecharla, pero Bit se detuvo para evitar que su telepatía se activara. Justo a tiempo apareció la doncella Haro, rompiendo la tensión. Roxy los presentó y Haro le dio la bienvenida explicándole que era la jefa de los sirvientes y pidiéndole que se comportara como corresponde a un miembro de la familia Hart. Después de eso, Bit comió carne junto a los sirvientes. Pasaron los días y estuvo ocupado podando árboles. El señor Oliver le dijo que descansara cuando terminara, mientras Manurba comentaba que Bit parecía un poco raro. Señaló que llevaba apenas una semana allí, pero que lo había visto hablar todo el tiempo con su espada. Oliver agregó que también lo había visto temblar mientras comía carne. Bit les pidió paciencia, explicando que no había comido carne en 5 años. Ambos se rieron y le dijeron que ellos acababan de almorzar, preguntándole si él ya había comido. En ese momento, Haro se acercó y le dijo que la señora Roxy quería verlo. Bit salió corriendo para encontrarse con ella, pero se sorprendió al notar que su estómago volvía a pedir comida a pesar de haber comido recién. Cuando llegó con Roxy, ella lo llamó Fi. Tras un momento de confusión, Bit le dijo que su padre también solía llamarlo así, pero que lo había perdido durante una cacería de monstruos. Luego le preguntó por qué lo llamaba de esa forma. Roxy respondió que era un apodo que le quedaba bien y agregó que ahora ya formaba parte de la familia Hart. Bit quedó impactado y le dijo que prefería que usara su nombre completo. De repente se puso rígido, dio un paso atrás y se desmayó. Más tarde despertó en su habitación y encontró una nota de Roxy diciéndole que descansara y que se tomara el día siguiente libre. Entonces le preguntó a su espada codiciosa por qué se sentía tan mal. La espada le explicó que la habilidad de Gula no se detiene una vez que prueba la esencia de las almas, lo que significaba que estaría obligado a cazar almas
almas para alimentarse hasta morir. Si ignoraba eso, moriría de hambre o perdería el control, y atacaría a cualquiera que se cruzara en su camino. Bit pensó que eso no podía ser cierto, ya que no quería convertirse en un monstruo. La espada le dijo que, cuando su hambre llegara al límite, eso se reflejaría en sus ojos. Bit se miró en el espejo y lo comprobó. La espada insistió en que ya no había escapatoria, y lo urgió a salir a cazar monstruos para ganar dinero. Mientras caminaban, Bit preguntó si el color rojo de sus ojos se debía al hambre. La espada lo confirmó, explicando que ese color le permitía ver mejor de noche y hacía que sus presas se paralizaran del miedo. De repente, apareció el Rey Goblin y todo el bosque tembló con su presencia. Bit decidió enfrentarlo. Se ocultó y luego saltó hacia él, aunque la figura del Rey Goblin imponía respeto. Bit intentó retirarse, pero la espada codiciosa lo tranquilizó, diciéndole que no había nada que temer y que confiara en ella. Con eso, Bit cargó contra el Rey Goblin y le clavó la espada. En ese instante se activó su habilidad de regeneración de vida. La espada lo sorprendió, diciendo que si le concedía esas habilidades, podía otorgarle nuevas. Bit le preguntó qué haría con todo eso, y la espada respondió que adoptaría una nueva forma. Bit le preguntó cuántas habilidades quería, y la espada le respondió que quería absolutamente todo lo que él había obtenido desde el momento en que se conocieron. Si Bit no le cedía esas habilidades, perdería el derecho a tenerlas. No le quedó otra opción que entregárselas a la espada codiciosa. En ese instante, la espada cambió de forma y se convirtió en un arco mágico, diciéndole que alguien los había estado observando desde hacía rato, así que debían disparar una flecha de inmediato. Bit preguntó de dónde iba a sacar una flecha. La espada le explicó que solo tenía que tensar el arco y que las flechas aparecerían solas. Bit lo hizo sin dudar y acertó al objetivo. Al día siguiente, Bit se encontró con Roxy disfrazada y le preguntó por qué estaba vestida así y si realmente pensaba ir al castillo de esa manera. Roxy le susurró que iba al pueblo en una misión secreta de inspección, lo que para Bit explicaba perfectamente el disfraz. Luego le pidió que no se lo dijera a nadie, especialmente a Haro. Roxy recordó las palabras de Haro sobre comportarse como una adulta de la familia Hart. Bit lo entendió y se disculpó, diciendo que volvería a su trabajo. Pero de pronto, ella lo agarró del cuello de la camisa y le dijo que iría con ella como su escolta. Roxy empezó a caminar rápido, dejando a Bit atrás. Él le pidió que bajara un poco el ritmo. La espada codiciosa comentó que llamarla señorita iba a llamar la atención. Al mismo tiempo, Roxy le dijo que le dijera eso mismo a Bit. La espada respondió con arrogancia que ya se lo había advertido antes. Bit le dijo que se callara. Roxy, confundida, le preguntó con quién estaba hablando, y Bit se disculpó, pidiéndole que no se preocupara. Roxy preguntó por qué no la llamaba simplemente Rocky en vez de Roxy. La espada comentó que ese nombre no estaba tan lejos del verdadero. Bit volvió a decirle que se callara, lo que hizo que Roxy se sintiera triste, creyendo que se lo decía a ella. Se disculpó diciendo que quizá era molesta. Bit la tranquilizó y le aclaró que no hablaba de ella. Roxy confesó que estaba muy emocionada por salir con él, haciendo que Bit se sonrojara, mientras la espada codiciosa hacía un comentario provocador sobre los días de juventud. Bit se enojó con la espada, pero Roxy lo frenó, diciendo que no permitiría que tratara mal a su arma. Bit se disculpó, y Roxy comentó que todavía no había observado bien su espada. Preso del pánico, Bit miró a la espada y recordó lo que había dicho antes sobre la habilidad de Gula y el sabor de las almas. Pensó que no debía dejar que Roxy descubriera esa habilidad, pero ella lo sorprendió tomando la espada con total naturalidad. Luego se disculpó por su curiosidad. Después de examinarla, le dijo que necesitaba un mejor mantenimiento y que avisaría al herrero de la familia Hart para que se encargara de ella. Se la devolvió y le pidió que siguiera trabajando. Bit caminó junto a Roxy y le dijo al codicioso que estaba contento por él, ahora que alguien se ocuparía de cuidarlo. Pero la espada no respondió y le dijo que se callara, porque estaba disfrutando del agradable aroma de Roxy. Bit, algo celoso, comentó que quizá debería tirarlo a un costado y deshacerse de él, pero Roxy se dio vuelta de golpe y le pidió que se apurara. Bit la siguió hasta llegar al mercado, donde Roxy se detuvo frente a un puesto de uvas. El vendedor le dijo que habían sido cosechadas esa misma mañana en una granja de la familia Hart. Roxy pidió probar una y el vendedor le dio dos. Bit probó una y dijo que estaba riquísima. Roxy respondió que era lógico, ya que provenían de sus tierras. En ese momento, el vendedor notó lo que había dicho. Roxy se tapó la boca, avergonzada, pero Bit reaccionó rápido gracias al codicioso, diciendo que un pariente de Roxy trabajaba en la granja Hart. El vendedor entendió y Roxy le susurró a Bit que la había salvado con mucha astucia. El codicioso le dijo entonces que ahora le debía una, y Bit reconoció que lo sabía. Roxy preguntó qué estaba pasando, y Bit respondió que solo hablaba solo. De repente, la atención de todos en el mercado se centró en un caballero sagrado. La gente empezó a murmurar que, desde la muerte del señor Mason, los caballeros sagrados estaban fuera de control. Cuando el caballero pasó cerca de ellos, el codicioso dijo que era el momento perfecto para armar una pelea. Bit le dijo que se callara, pero el caballero lo escuchó y se acercó, preguntando si había dicho algo. Bit se disculpó, pero el caballero siguió furioso e intentó pisarle la cabeza, hasta que Roxy intervino, diciendo que Bit ya se había disculpado. El caballero le preguntó entonces cómo se atrevía a responderle a un caballero sagrado. Antes de que Roxy pudiera contestar, el caballero dijo que le resultaba familiar. Bit se dio cuenta de que Roxy estaba a
punto de quedar expuesta, y el codicioso le susurró que fingieran ser amantes. Beat repitió sorprendido: ¿amantes? Y en ese instante Roxy lo tomó del brazo, diciendo que era una gran idea, y ambos fingieron estar enamorados. Roxy se disculpó ante el caballero sagrado, que quedó completamente desconcertado. Luego se fue con Beat mientras la gente comentaba lo imposible que era que ella fuera Lady Roxy. Poco a poco todos se dispersaron. Roxy seguía sujetando la mano de Beat, observando a la gente desde lejos. Beat escuchó su voz interior diciendo que nunca había tomado la mano de un hombre de esa forma, así que la soltó enseguida. Después, Roxy se detuvo frente a un comerciante de gemas. Beat se sorprendió cuando ella dijo que, como mujer, se sentía naturalmente atraída por las piedras preciosas. Señaló varias piedras en bruto y le preguntó al comerciante si también eran gemas. Él respondió que no se podía saber hasta abrirlas, y le dijo que una costaba 10 monedas de cobre, preguntándole si quería probar suerte. Roxy dijo que no tenía suerte. Entonces Beat empezó a inspeccionar las piedras con su habilidad de identificación y se sorprendió al ver a Roxy sosteniendo una gema y mirándola de cerca. El comerciante asumió que le gustaba y le dijo a Beat que le haría un descuento si quería comprársela a su chica, pero Roxy la devolvió, agradeciéndole que la dejara verla. El comerciante preguntó si no le había gustado, y Roxy respondió que no creía que alguna vez fuera a usar algo así, y siguió caminando. Beat la alcanzó y le preguntó si no tenía conocidos entre los guerreros. Ella respondió que tenía preguntas para los guerreros actuales, no para los retirados. De repente, escucharon a unos transeúntes hablando sobre los goblins muertos. Una persona comentó que alguien había muerto por culpa de un monstruo errante, y otro respondió que eso no podía ser verdad, preguntando cómo el orfanato del barrio pobre podía haber recibido orejas de goblin como donación. Al escuchar eso, Roxy se detuvo y le pidió que le explicara mejor, ya que estaba investigando al monstruo errante que había aparecido recientemente cerca de la capital. Después de eso, Beat llevó a Roxy a una taberna y la presentó ante el tabernero como Rocky, su compañera de trabajo. El tabernero le dijo que la cuidara bien y le comentó a Beat que le sorprendía verlo con vida junto a su novia después de tanto tiempo. Beat lo corrigió de inmediato, aclarando que ella no era su novia. El tabernero se disculpó, diciendo que había entendido mal. Al poco rato, el tabernero mencionó que había escuchado sobre un guerrero que encontró una montaña de cadáveres de goblins, con las orejas todavía puestas, y que había ganado una gran suma de dinero gracias a eso. Roxy preguntó por qué ese asesino no podía ser simplemente un monstruo errante. El tabernero respondió que eso era imposible, ya que si hubiera una criatura misteriosa rondando la zona, los viajeros ya habrían difundido la noticia. De repente, un anciano entró en la taberna y dijo que existía una teoría popular que afirmaba que el monstruo errante era una sanguijuela. Roxy reaccionó con preocupación, diciendo que un monstruo así sería una amenaza enorme para los ciudadanos. El anciano la tranquilizó, asegurándole que los caballeros sagrados se encargarían del asunto de inmediato. En ese momento, Beat se quedó pensativo, imaginando qué pasaría si Roxy se sumaba a la cacería y lo veía matar a un goblin. Poco después, varios guerreros entraron en la taberna, y uno de ellos se acercó a Roxy, invitándola a acompañarlo y pasar un buen rato. Roxy se levantó al instante y lo empujó usando sus habilidades. Uno de los guerreros comentó que solo un caballero sagrado podía hacer un movimiento así. Roxy se quitó la cinta del cabello, y el tabernero la reconoció enseguida, exclamando que era Lady Roxy. Roxy se disculpó por haberlos engañado al principio. En ese momento, los guerreros se inclinaron ante ella y le pidieron perdón. Uno incluso le ofreció dinero, pero ella lo rechazó, diciendo que los caballeros sagrados existían para proteger a la gente y para crear un mundo donde pudieran reír junto a los ciudadanos del reino, tal como su padre había soñado. El anciano comentó entonces que Roxy era igual a su padre. Después de eso, Roxy conversó un rato con los guerreros. Más tarde, llevó a Beat a reparar su espada codiciosa, y él se lo agradeció. Ella le dijo que, gracias a él, había aprendido muchas cosas sobre el monstruo errante. Beat le preguntó por qué no sabía nada sobre la cacería, y Roxy dedujo para sí misma que la familia Valeric se estaba encargando del asunto sin informarle. De pronto, Roxy y Beat escucharon a tres hermanos burlándose de un niño. Roxy corrió hacia donde estaba ocurriendo todo, y les exigió que dejaran al niño en paz. Uno de los hermanos dijo que solo estaban llevando a un niño perdido para protegerlo. Roxy le ordenó a Beat que se llevara al niño, y él obedeció. Luego, ella le preguntó a Rafal por qué no le había contado nada sobre la casa del monstruo errante. Rafal se justificó diciendo que pensó que ella estaba ocupada lidiando con la muerte de su padre. Los tres hermanos se marcharon, y el niño dijo que odiaba a los caballeros sagrados. Roxy se disculpó, y el niño le preguntó por qué lo hacía. Beat le preguntó si estaba perdido, y el niño respondió que no podía encontrar a su madre. Entonces, ambos comenzaron a buscarla. En ese momento, Beat recordó cuando él mismo se perdió hacía 5 años y un caballero sagrado también lo había ayudado. Poco después, la madre apareció y se reunió con su hijo. El niño se despidió de ellos y se fue. Más tarde, Beat regresó a casa pensando en cómo cazar monstruos sin que Roxy se enterara, y decidió que usaría una máscara. Al día siguiente, Beat fue a ver a Roxy y le entregó una gema en bruto como agradecimiento por haberle dado trabajo. Roxy le dijo que estaba muy feliz con su regalo. Beat salió rápidamente a cazar goblins usando la máscara, y pronto los guerreros empezaron a referirse a él como el Liche, haciendo que la gente huyera de la
la zona. Al día siguiente, Roxy se encontró con Beat mientras él trabajaba y le dijo que tenía una misión secreta para él. Luego lo llevó a dar un paseo en su carruaje. Señaló una zona en particular y dijo que pertenecía a la familia Hart. Beat admiró el lugar y preguntó si iban a recoger uvas. Roxy explicó que quería verlas de cerca después de haberlas visto venderse en el mercado ese mismo día. El carruaje se detuvo en la casa familiar y Roxy corrió hacia su madre, que se había levantado de la cama para recibirla. Roxy la retó por haberse levantado, pero su madre dijo que ese día se sentía mucho mejor y preguntó quién era la persona que la acompañaba. Roxy respondió que era un sirviente que había contratado recientemente y que lo había traído para presentarlo a la familia. Beat se inclinó respetuosamente y se presentó ante la madre de Roxy. Ella le dijo que se llamaba Aisha Hart, le dio la bienvenida y comentó que era muy amable de su parte haber ido a visitarlos. Beat le agradeció y mientras pensaba que era una mujer muy amable, Aisha lo llamó y le preguntó directamente si le gustaba Roxy. Roxy le gritó a su madre, sorprendida tanto por la pregunta como por la idea de que a Beat le gustara. Aisha explicó que solo tenía curiosidad por saber cómo veía Beat a su jefa. Eso dejó a Beat y a Roxy completamente desconcertados, ya que ambos se malinterpretaron. Entonces Beat se inclinó ante Aisha y dijo que se preocupaba profundamente por Roxy y que deseaba servirla por el resto de su vida. En ese momento, Roxy salió corriendo hacia su habitación, diciendo que necesitaba descansar. Beat se preguntó si había dicho algo mal. Aisha le explicó que Roxy siempre huía cuando se sentía incómoda. Luego comentó que cuando era niña lloraba mucho y armaba un escándalo con solo ver un pequeño insecto. Aisha expresó su preocupación diciendo que le costaba creer que su hija se hubiera convertido en caballera sagrada. Temía que Roxy se estuviera exigiendo demasiado. Beat la tranquilizó, diciendo que Roxy era una excelente caballera sagrada, que la gente confiaba mucho en ella y que cumplía con responsabilidad su papel como cabeza de la familia Hart. Mientras tanto, en su habitación, Roxy observaba sus pertenencias y recordaba cuando su padre le enseñó por primera vez a sostener una espada. Él le había dicho que no podía creer que quisiera convertirse en caballera sagrada. Roxy le respondió que su meta era justamente esa, ser una caballera sagrada y poder reír junto a la gente. Su padre sonrió con orgullo y le dijo que ese espíritu era propio de la familia Hart. La historia sigue con Beat trabajando en el viñedo junto al resto de los peones. Uno de ellos le ofrece jugo de uva recién exprimido, asegurándole que eso le iba a sacar un poco el cansancio. El hombre comenta con orgullo que los señores habían trabajado esas tierras durante generaciones, hasta lograr ese sabor tan especial en las uvas. Beat entonces pregunta si el Lord Mason también había participado en eso. El trabajador baja la voz y responde que escuchó que el Lord Mason murió en Galia, y que eso debió haber sido un golpe durísimo para Lady Roxy, por lo que no sabían si ese año ella volvería a la granja. Beat pregunta si Roxy ayudaba todos los años con la cosecha, y el hombre confirma que sí, pero aclara que también salía a cazar monstruos, porque durante la temporada de cosecha aparecían muchos buscando comida. El trabajador señala hacia el Valle del Norte, y comenta que en esa zona estaban apareciendo monstruos cobalto. Justo en ese momento, el estómago de Beat ruge fuerte, y el hombre se ríe diciendo que seguro tiene hambre después de tanto laburo. La escena cambia y Roxy le dice a Beat que vuelva a casa sin ella, porque todavía tenía muchas cosas que hacer en la granja. Beat se va solo, y en el camino una mujer se cruza frente a él. Beat se detiene, y al mirarla nota que sus ojos son tan rojos como los suyos, cuando la codicia lo domina. Beat se distrae un segundo y la mujer le pregunta si la estaba escuchando. Luego dice que parecía haber llegado temprano. Beat le pregunta temprano para qué, y ella responde que vino a cazar cobaltos. Después se da vuelta y le dice que, si quiere, puede cazarla a ella en su lugar, lo que lo dejaría en deuda. El Beat, dominado por la codicia, le pregunta quién es, sintiendo que esa mujer sabía más de lo que aparentaba. En ese momento, Roxy alcanza a Beat, observa a la mujer y comenta que parece ser de Galia. Beat pregunta si Galia no había sido destruida, y Roxy confirma que sí, explicando que hace 1000 años era una potencia militar, pero una ola de monstruos terminó arrasando con todo. Beat dice que tal vez aún quedaban sobrevivientes, pero Roxy responde que jamás conoció a un galeno de sangre pura. Beat sigue caminando junto a Roxy y le pregunta si estará bien cazando monstruos sola. Ella le dice que es una caballera sagrada y que además contará con guerreros acompañándola. Poco después, los monstruos cobalto arrasan con todos los cultivos de uvas, así que Roxy y su equipo se ponen en guardia para eliminarlos. Cuando Beat ve a un cobalto, empieza a babear mientras los guerreros murmuran que no tienen ninguna chance contra ese monstruo. Roxy les dice que ella se encargará de capturarlo y matarlo, y ordena a los trabajadores que se pongan a salvo. Mientras organiza a los guerreros, uno le advierte que necesitarán al menos un día para prepararse. Beat piensa que enfrentarse a un monstruo de nivel 50 está completamente fuera de su alcance, pero no puede ignorar lo que está pasando en las tierras de los Hart. Esa noche, Beat sale a luchar contra los cobaltos. La codicia se transforma en un arco y Beat empieza a disparar flechas sin parar hasta que el rey cobalto atrapa una de ellas. Beat vuelve a tensar el arco y se lanza contra él, pero el rey cobalto lo golpea en el hombro y libera una energía extraña que lo manda volando a un lago, dejándolo inconsciente. O eso parece. Beat finge estar fuera de combate, y cuando un segundo cobalto se acerca, se levanta de golpe y lo aprieta en la boca. El rey cobalto sigue en pie. Entonces el codicioso le dice a Beat que cargue contra él usando el poder que acaba
acaba de robar del cobalto que mató, transformándose en un arma brutal. Juntos logran derrotar al rey cobalto. El problema es que Bit entra en un frenesí al devorar un monstruo por primera vez. El codicioso le grita que resista y que no se pierda a sí mismo, advirtiéndole que si cae por completo terminará en un estado peor que el hambre extrema. Al día siguiente, Roxy revisa la zona y encuentra flechas mágicas. Luego vuelve a casa y se lo comenta a su madre y a Bit, diciendo que días antes había visto a una mujer de Galia, una de las caballeras sagradas más fuertes, y sospecha que ella fue la responsable de la muerte del cobalto. Después, Aisha llama a Bit a su habitación y le pide que permanezca cerca de su hija y la apoye, diciendo que siente que él realmente desea estar al lado de Roxy. Aisha explica que ella fue una mujer común, con habilidades normales, pero que siempre apoyó a su esposo. Aún así, cree que Roxy carga con muchas dificultades, ya que solo uno de sus padres fue caballero sagrado. Bit va a la taberna a pensar qué hacer, cuando el anciano Ed comenta que el señor Haido se unirá a la misión para cazar al liche. El tabernero dice que seguro Haido busca gloria rápida, y el anciano se burla, sugiriendo que manden a Ho a una misión en Galia para que termine siendo comida de monstruos. Bit se pregunta por qué hay una segunda misión a Galia justo después de la muerte del señor Mason. El anciano responde que todavía no hay nada decidido. Poco después, Roxy se arrodilla frente a la tumba de su padre y le pide su bendición, ya que fue elegida para ir a Galia. En ese momento, la voz de Bit la alcanza, rogándole que no vaya, porque podría no volver jamás. Roxy le dice que ya tomó su decisión. Mientras tanto, Mimel celebra la trampa que armaron para mandar a Roxy a Galia y sacársela de encima, ya que les resultaba una molestia. Al mismo tiempo, Ho le dice a Mim y a Rafal que quiere ir con ellos a Tembor. Mimel responde que esa misión es para buscar la inmortalidad, no un paseo. Cuando cae la noche, Bit sale a pescar como siempre, pero Hadu y sus amigos le bloquean el camino. Entonces, los compañeros de Hadu le pidieron permiso para encargarse de Bit, y Hadu se los concedió sin dudar. Varios se le vinieron encima con las espadas desenvainadas, pero Bit los derrotó uno por uno, mientras el resto salía corriendo aunque Hadu les gritaba que no escaparan. En ese momento, Hadu sacó su espada y le dijo a Bit que no era más que una bestia, y que no tenía escapatoria. Bit se quitó la máscara y dejó su rostro al descubierto, lo que dejó a Hadu completamente choqueado. No podía creer cómo alguien tan miserable como Bit podía tener semejante poder. Bit le dijo que no tenía por qué explicarle nada, pero Hadu, lleno de soberbia, le preguntó si sabía con quién se estaba metiendo, alardeando de que era el segundo hijo de la familia Flare y un caballero sagrado. Eso terminó de provocarlo. Bit lo desafió a mostrar el poder del caballero sagrado del que tanto presumía. En ese momento, Hadu sentía curiosidad por saber cómo Bit había conseguido semejante fuerza. Mientras tanto, Bit le preguntó a su espada codiciosa si podía destruir una espada sagrada. La espada respondió que una espada sagrada hecha de oricalco no podía ser superior a ella, y le dijo que atacara como quisiera, mientras Hadu lo llamaba idiota, y se preguntaba si de verdad pensaba pelear desde tan lejos. Cuando Hadu cargó contra Bit e invocó el poder de su espada sagrada, quedó helado al ver cómo Bit partía la hoja en dos en un instante. Hadu gritó que eso era imposible, que era una espada sagrada. Bit arrojó los pedazos al suelo frente a él y le ordenó que los recogiera. Hadu intentó huir, pero Bit lo acorraló, diciéndole que había pensado que era un verdadero caballero sagrado, cuando en realidad no era más que alguien patético. Bit recordó cómo Hadu lo golpeaba en el pasado y lo arrastró sin piedad, estrellándolo de una roca a otra como castigo. Hadu le suplicó que lo perdonara, pero Bit le preguntó cómo se atrevía a rogar después de haber tratado a otros como insectos y de haber puesto a Roxy en peligro. Hadu volvió a suplicar, pero Bit lo ignoró y siguió castigándolo. Entonces, la espada codiciosa se transformó en la figura de un fénix imponente, liberando una energía luminosa extraña. Cuando la luz se disipó, Hadu seguía con vida, pero completamente inmovilizado, sorprendido de que Bit no lo hubiera matado. Bit le dijo que tenía algunas preguntas y Hadu pensó de inmediato en Roxy. Bit le reveló que Roxy había elegido ir a Galia para salvar a los ciudadanos. Luego alzó la espada y le dijo que cancelaría la misión de Roxy a Galia, pero que no pensaba matarlo. Hadu le rogó que no hiciera ninguna locura por Roxy, pero Bit clavó la espada en su pecho y le dijo que esa venganza no era por ella, sino por él. En ese instante, Bit obtuvo la técnica de la espada sagrada, y la espada codiciosa anunció que ahora él era un caballero sagrado. Sin perder tiempo, Bit transfirió todas sus estadísticas a la espada codiciosa, que adoptó una nueva forma, una hoja capaz de cortar cualquier cosa hasta dejarla en la nada absoluta. Mientras tanto, Roxy comenzaba los preparativos para partir hacia Galia. Antes de subir al carruaje, miró a sus sirvientes y les dijo que no había motivo para esas caras de preocupación, asegurando que 3 años pasarían rápido. Se acercó a Haru y le pidió que se encargara de todo durante su ausencia. Haru le respondió pidiéndole que sirviera con honor como cabeza de la familia Hart. Luego Roxy se despidió de Oliver y Manurba, quienes le desearon buena suerte. Después se detuvo frente a Bit para despedirse, diciéndole que volverían a verse. Bit le pidió que se cuidara y Roxy montó su caballo y se marchó. Más tarde, Haru le entregó a Bit una carta de recomendación escrita por Roxy, por si quería trabajar en otro castillo y así alejarse de la familia Flare. Bit tomó la carta y pensó que Roxy se había preocupado por él hasta el final, pero decidió que no podía aceptarla.
Galia, porque a partir de ahora iba a forjar su propio camino como guerrero. Bit volvió a su casa y empezó a prepararse para su viaje. Pensó que si no había podido detener a Roxy para que no fuera a Galia, al menos podía apoyarla a su manera. Al día siguiente se despidió de todos en el castillo Hart. Haru le entregó el pago por su trabajo, junto con una bonificación por despido. Bit comentó que la suma le parecía demasiado alta, pero Haru le dijo que no olvidara el orgullo que implicaba haber servido a la familia Hart, y le deseó suerte. Después de eso, Bit fue a despedirse del tabernero y del anciano Ed, diciéndoles que debía ir a Galia. Mientras tanto, Roxy anunció ante los caballeros sagrados que había asumido el puesto de su padre, Mason Hart, y que se dirigirían a derrotar al dragón sagrado que había despertado tras 1000 años de letargo. También protegerían la capital real, Siegfried, y a su gente. Cuando terminó su discurso, Roxy se encontró con una chica llamada Miria, que le aseguró que la acompañaría a donde fuera. Luego se acercó un hombre llamado Mogan, quien se ofreció voluntariamente para ir también a Galia. Miria se burló de él, diciendo que tipos como él se emocionaban solo por ver de cerca al desastre natural viviente que era el dragón sagrado. Ella lo acusó de querer aprovechar la ocasión para probar su fuerza. Mogan respondió que no podía negar que muchos guerreros buscaban oportunidades para descubrir de qué eran realmente capaces. Miria lo llamó guerrero imprudente, y Roxy intervino diciéndole que estaba yéndose de más. Mogan explicó que se ofrecía principalmente por el señor Facian Mason, con quien había trabajado antes y porque quería vengarlo. Roxy le agradeció y le preguntó si a su familia no le molestaría que fuera a Galia. Mogan comentó que su hija, Rainy, le había pedido que le trajera reliquias de Galia. Roxy se sorprendió y preguntó a qué se refería. Mogan explicó que venía de una larga línea de investigadores y que él era el único guerrero de la familia. Mientras tanto, en un laboratorio, una investigadora le explicaba a Rainy que habían analizado muestras de goblins asesinados por el liche conocido como el cadáver, y que las flechas encontradas no eran comunes. Rainy observó las muestras con atención y dijo que se trataba de flechas mágicas. Buscó información en un libro y afirmó que esas flechas pertenecían a una espada negra, una de las armas asociadas a los pecados capitales. La investigadora le preguntó qué eran exactamente los pecados capitales, y Rainy respondió que no lo sabía con certeza. Aún así, dijo que le gustaría ver una de esas armas algún día. En otro lugar, el cochero del carruaje donde viajaba, Bit, anunció que estaban a punto de llegar a Tetra, una ciudad famosa por concentrar los mejores productos del sur. Bit bajó del carruaje y le dijo a Codicia que Tetra no había cambiado casi nada. Había pasado por ese lugar 5 años atrás cuando se dirigía por primera vez a la capital. Después de eso, Bit se encontró con el capitán de un carruaje y le preguntó si iba rumbo a Galia. El conductor le respondió que partirían recién al día siguiente, porque si salían de noche, los monstruos los atacarían, y le recomendó volver por la mañana. En ese momento, Codicia sugirió que comieran algo y reunieran información hasta el amanecer. También comentó que quizás sería buen momento para comprar una vaina nueva, ahora que Bit había aprendido la técnica de la espada sagrada. Bit estuvo de acuerdo. Mientras tanto, un hombre ofrecía dinero a unos guerreros para que salvaran su aldea y se encargaran de los monstruos, pero uno de ellos se burló y empezó a humillarlos sin piedad. Justo entonces apareció Bit y empujó al guerrero. Otro intentó atacarlo, pero Bit se defendió sin problemas. El hombre le agradeció por ayudarlo y Bit le dijo que hacía tiempo que no se veían, llamándolo Sid. Entonces recordó cómo Sid y los demás chicos solían acosarlo de niños, tratándolo de inútil y tirándole piedras. En aquel entonces, Bit se había refugiado en el estudio de la herbolaria después de descubrir que su padre siempre volvía herido de cazar monstruos. Un día su padre murió y Bit se sentó a llorar frente a su tumba, pero los aldeanos no mostraron compasión. Lo echaron llamándolo fracasado y le tiraron piedras hasta expulsarlo del lugar. Ahora Sid estaba arrodillado frente a él, suplicándole ayuda. Era el hijo del jefe de la aldea que había provocado su exilio años atrás. Bit guardó silencio unos segundos y Codicia le dijo que contuviera su avaricia, porque eso jugaría a su favor. Finalmente, Bit aceptó ayudar a la aldea con los monstruos. Sid lo condujo hasta allí. Al llegar, los aldeanos murmuraban que Sid había traído de vuelta a la basura que habían expulsado y que ni siquiera era capaz de contratar guerreros de verdad. Sid respondió que había visto con sus propios ojos la fuerza de Bit y que ahora era un guerrero poderoso. Entonces, alguien comentó que al día siguiente traerían a otro guerrero. Otro añadió que desde la noche anterior escuchaban gritos provenientes del bosque cercano y que quizá no aguantarían hasta mañana. El líder decidió usar a Bit como sacrificio hasta el amanecer. Sid le pidió a Bit que ignorara esos comentarios. Luego lo alojó en su casa y se disculpó por todo. Bit le dijo que ya estaba acostumbrado y le preguntó por su esposa. Sid respondió que los monstruos la habían matado. En ese momento apareció su hija, diciendo que desde que nació se dio cuenta de que él necesitaba cambiar. La niña dijo que podía notar que Bit había cambiado de verdad. Luego preguntó por los monstruos y Sid explicó que habían aparecido hacía un mes y que podían volar. Por eso habían decidido contratar guerreros, ya que no se parecían a nada que hubieran enfrentado antes. Poco después, el estómago de Bit gruñó y Sid fue a buscar comida, mientras Codicia comentaba que se trataba de gárgolas, monstruos conocidos por su inteligencia. De repente, la hija de Sid le preguntó a Bit con quién estaba hablando, y él respondió que hablaba solo. Entonces, la niña le dio un caramelo. Al rato, Sid volvió con la comida y Bit comió con
desesperación, hasta perder el conocimiento. En ese momento, la niña confesó que le había dado el caramelo que su abuelo le había regalado, y Sid entendió que Beat había ingerido un caramelo narcótico. Al mismo tiempo, las gárgolas atacaron la aldea mientras Beat estaba inconsciente, pese a los intentos desesperados de Sid por despertarlo. El líder empezó a reunir a la gente para llevar a Beat como sacrificio. Mientras tanto, Sate preparó un antídoto para despertarlo. Cuando Beat lo bebió, abrió los ojos, y Sate se disculpó, explicando que su padre lo había drogado. Beat le pidió a Sate que se quedara dentro de la casa. Luego desenvainó su espada y salió, solo para encontrarse con la aldea envuelta en llamas, convertida en un infierno por las gárgolas. Al ver a una de ellas lanzar fuego como una bola ígnea, Beat quedó paralizado por el miedo. Entonces Sate le sugirió que usara el arma de la gran guadaña. Para su sorpresa, la espada codiciosa se transformó en una enorme guadaña, con la que Beat partió a la gárgola en dos. En ese momento obtuvo la habilidad de bola de fuego. Tras derrotarla, solo quedó el líder, que poseía tanto bola de fuego como resistencia al fuego. Sate advirtió a Beat que el líder se acercaría para atacar con fuego, y que ese sería el momento justo. Tal como dijo, el líder avanzó y lanzó una bola ígnea, pero Beat saltó y lo derribó con la gran guadaña. En ese instante, Beat obtuvo la habilidad de resistencia al fuego. Al día siguiente, Beat recorrió la aldea y observó la destrucción que habían dejado las gárgolas. Sate le dijo que su padre había muerto y que solo unos pocos habían sobrevivido, por lo que la aldea ya no tenía futuro. Beat recogió algunas hierbas y señaló que tampoco podrían volver a cultivar la tierra. Sate le preguntó si podía usar la habilidad de identificación, y Beat respondió que sí. Entonces Sate se preguntó por qué había elegido ser guerrero cuando podía ganar mucho dinero con esa habilidad. Beat dijo que no tenía otra opción que luchar. En ese momento, Sate se disculpó por todo lo que había hecho en el pasado y le pidió que lo golpeara para expiar sus culpas. Codicia le recordó a Beat que Sate no encontraría paz hasta recibir su castigo. Beat le dio un puñetazo directo al rostro, y Sate se lo agradeció. Beat le dijo que cuidara bien de su hija, y luego se dirigió a la tumba de su padre. Admitió que pese a todo, le dolía ver desaparecer la aldea. Mientras tanto, Miriam le decía a Roxy que se estaban acercando a la aldea de Lancaster. Roxy respondió que, al llegar, evaluarían si podían reabastecerse. Morgan le advirtió sobre el señor de Lancaster, y cuando Roxy le preguntó a qué se refería, él le dijo que lo entendería al llegar. Al mismo tiempo, el cochero del carruaje en el que viajaba Beat charlaba con él, diciendo que bostezaba mucho y recordándole que le pagaría 3 monedas de oro, así que debía confiar en que todo saldría bien. Beat lo tranquilizó diciéndole que no se hiciera problema. Tal vez no tenía pinta de guerrero, pero sabía pelear, y su nivel era comparable al de un caballero sagrado novato. De repente, un grupo de bandidos apareció bloqueando el camino del carruaje, exigiendo que entregaran todos los objetos de valor si querían seguir con vida. Beat saltó al frente y los desafió, diciendo que primero tendrían que arreglárselas con él. El cochero se aferró desesperado al cuello de Beat, suplicándole que los ayudara, diciendo que tenía esposa y 2 hijos, uno de 6 y otro de 7 años. Beat le dijo que se apartara porque no podía luchar con alguien colgado de encima. En ese momento, el líder de los bandidos se burló, diciendo que su presa estaba temblando de miedo, y ordenó a sus hombres que los mataran. De pronto, un hacha gigantesca voló por el aire y acabó con todos los bandidos de un solo golpe. Entonces apareció la misma mujer de ojos rojos diciéndole a Beat que le debía una por la cacería del cobalto. Luego le pidió al cochero que la llevara con ellos. El cochero aceptó, pero apenas ella subió al carruaje, este casi se dio vuelta por el peso. La mujer le ordenó a su arma que regresara a su forma original, y el peso cambió al instante. Ya dentro del carruaje, la mujer miró a Beat y dijo que así que él era Beat el codicioso. Beat le preguntó cómo lo sabía, y ella respondió que también poseía una habilidad de los pecados capitales. Beat se sorprendió y preguntó si Codicia no se lo había mencionado. Ella se presentó como Maine, la ira, y enseguida comentó que tenía hambre. Beat le dio un poco de carne seca, pero Maine se la comió de inmediato, incluyendo la parte que era de Beat. En Lancaster, una chica caminaba tranquilamente cuando 2 monstruos se cruzaron en su camino. Un caballero sagrado intervino y los derrotó sin dificultad. La chica le preguntó su nombre, y él se presentó como Rudolph, el señor de Lancaster. Al mismo tiempo, Beat llegó a la ciudad y fue testigo de esa demostración. El cochero comentó que el Lord Rudolph se estaba preparando para unirse a una misión hacia Galia, lo que sorprendió a Beat, ya que Roxy también formaba parte de esa expedición. Luego, el cochero extendió la mano para recibir las 3 monedas de oro que Beat le había prometido, pero Maine se las arrebató, diciendo que había sido ella quien lo había salvado. El cochero se marchó y Maine se quedó dormida, apoyada en el brazo de Beat mientras él seguía de pie. Beat terminó cargándola, y mientras caminaba se sorprendió al ver que los habitantes del pueblo lo saludaban con respeto, creyendo que era un caballero sagrado. Se preguntó si en esa ciudad los caballeros sagrados eran tan venerados. Beat avanzó hasta una zona restringida solo para ciudadanos, pero alguien apareció enseguida y le permitió el paso. En ese momento notó que todas las personas llevaban distintas marcas en el cuello. Le preguntó a Codicia qué significaban y Codicia supuso que servían para diferenciar las clases sociales. Mientras tanto, Rudolph castigaba a un guerrero que había huido durante una cacería de monstruos, preguntándole si su intención era humillarlo. Declaró que su objetivo final
era superar a la familia Hart, y acto seguido mató al guerrero. De regreso con Beat, él estaba sentado en la cama frente a Maine y le preguntó a Codicia cómo la conocía. Codicia respondió que eran viejos conocidos que se cruzaban de vez en cuando. Lo mismo ocurría con Pereza, el arma de Maine, ya que ambas formaban parte de las armas de los pecados capitales. Beat preguntó cuáles eran esos pecados, y Codicia los enumeró: gula, ira, codicia, pereza, lujuria, envidia y por último, soberbia. Explicó que esas habilidades nacían al desafiar las leyes divinas, por eso se las conocía como armas de los pecados capitales. Señaló que la gula era una de ellas, lo que hizo que Beat se preguntara por qué había recibido esa habilidad después de una vida entera de acoso. Cuando creyó que había obtenido poder, se dio cuenta de que en realidad debía luchar solo para seguir con vida. Al cuestionar qué ganaba con esa habilidad, Codicia le dijo que debía mantenerse fuerte, porque algún día la gula lo consumiría por completo. Le explicó que la clave era vivir cerca del hambre y alimentar su codicia de manera gradual. Más tarde, Beat salió a cazar un monstruo de arena, disparó una flecha con bola de fuego desde su arco y le dio de lleno, pero se sobresaltó al ver que aparecían varios más. Mientras tanto, Maine despertó en la posada con hambre, bajó las escaleras y vio que había una recompensa para quien derrotara a un golem de arena. Alguien comentó que ni siquiera el Lord Rudolph había logrado vencerlo y advirtió que, mientras siguiera con vida, la gente continuaría muriendo. Al mismo tiempo, Beat derrotaba al golem de arena. Codicia le dijo que podía oler a un monstruo coronado, algo que podría ser un plato especial esa noche. Varios guerreros estaban atrapados por ese monstruo, sin saber cómo enfrentarlo. De repente, Beat apareció y disparó una bola de fuego desde su arco, diciendo que ese monstruo era suyo. Uno de los guerreros le advirtió que no podría vencerlo solo, pero a Beat no le importó. El monstruo lanzó varias bolas de fuego, que Beat esquivó sin problemas. Codicia le advirtió que estaba a punto de crear una tormenta de arena, y que luego intentaría aplastarlo con rocas desde dentro. En ese momento, Beat transformó a Codicia en el arma del gran segador, y se preparó para atacar. Beat saltó sobre el monstruo con el gran segador, haciendo que su núcleo cayera en la arena. Luego volvió a transformar el arma en el Sherfalcon y destruyó el núcleo, obteniendo la habilidad de tormenta de arena. Los guerreros comentaron que jamás habían visto a alguien causar semejante destrucción. Uno de ellos se acercó a Sid a agradecerle y se presentó como Bar. Beat le dijo que también podían llamarlo el cadáver. Cuando Beat regresó a la posada, encontró a Maine lista para ir a cazar al golem de arena. La sorprendió al decirle que ya lo había derrotado. Maine gritó que le había robado la recompensa y Beat la calmó prometiéndole darle la mitad. Ambos fueron a reclamar la recompensa, que ascendía a 100 monedas de oro. De repente, el Lord Rudolph y sus hombres rodearon a Beat y exigieron que se convirtiera en su sirviente, afirmando que no tenía derecho a negarse después de haber derrotado al golem de arena. Maine intervino diciendo que ella había reclamado a Beat primero, pero Rudolph se burló, diciendo que una chica como ella debería quedarse en casa tomando leche. Entonces Maine blandió su hacha y abrió un enorme agujero en la pared, haciendo que Rudolph saliera volando. Cuando Beat la reprendió por lo que había hecho, ella le respondió que no era ninguna niña. Luego, Beat viajó con Maine en el carruaje, y todavía confundido, le preguntó si estaba segura de que su habilidad era la ira y no la gula, señalando que acababan de comprar provisiones y aún así, ella ya se las había comido todas. Maine respondió que la ira consume muchísimas calorías, lo que hizo que Beat se preguntara dónde terminaba yendo toda la comida que ella se comía. En ese momento, Maine se enfureció de verdad, y su ira fue tan intensa que hizo estallar las ruedas del carruaje. Tuvieron que detenerse, y mientras el cochero se ponía a arreglarlo, Maine se alejó caminando por la aldea. Beat salió a buscarla, pero notó que los chicos jugaban sin parar. Eso le hizo pensar que la aldea era tranquila, a pesar de estar tan cerca de Galia, una zona conocida por el peligro constante de los monstruos. Entonces, Beat vio un castillo a lo lejos, y se preguntó qué era. Codicia le explicó que se trataba de Hausen. Beat se sorprendió, diciendo que creía que solo Safford tenía un castillo. Se acercó a un hombre y le preguntó por el alcalde, comentando que quería quedarse un tiempo en la aldea. El hombre se dio vuelta y le dijo que él era el líder del lugar. Beat notó enseguida que llevaba una espada sagrada y asumió que protegía la aldea. El líder lo dejó helado al decirle que quería enfrentarse a él en un duelo, explicándole que, si ganaba, podría quedarse allí. Le dijo que había descubierto su habilidad y que, aunque era nivel 1, sus estadísticas superaban los 2 millones. Beat quedó en shock y le preguntó cuándo se había dado cuenta de eso. El líder desenvainó su espada y le preguntó con seriedad si iba a aceptar el duelo o no. Beat sacó su espada al instante y comenzaron a pelear, pero el líder fue más rápido y logró hacer que Codicia saliera volando de la mano de Beat. Luego envainó su espada. Beat recogió a Codicia del suelo y dijo que entendía que no se le permitiera quedarse en la aldea. Sin embargo, el líder le dijo que podía quedarse, pero solo si entrenaba bajo su supervisión mientras estuviera allí. Beat le preguntó por qué quería entrenarlo, y el líder respondió que era simplemente un capricho de viejo. Le explicó que Beat no sabía manejar bien el reconocimiento, y que tampoco estaba aprovechando correctamente el resto de sus habilidades. Cuando el líder le dijo que sentía que su cuerpo todavía no podía soportar toda su fuerza, Beat quedó sin palabras. El líder agregó que no tenía nada que perder siguiendo su guía. Beat lo pensó unos segundos y se dio cuenta de que no todos los días
se encontraba con un caballero sagrado dispuesto a enseñarle gratis. Entonces se inclinó y se presentó. El líder le dijo que su nombre era Harun. En ese momento apareció Main y Harun le preguntó a Bit si ella era su compañera. Bit lo confirmó y Harun la observó con atención, diciendo que sin duda era una guerrera de alto nivel. Main señaló un lugar y dijo que podían acampar allí, pero Bit respondió que ya tenía dónde quedarse. A partir de ahí el tiempo pasó y mientras Main dormía en su cama, Harun le enseñaba a Bit combate cuerpo a cuerpo y cómo manejar mejor sus estadísticas. Harun le dijo que sabía que estaba teniendo problemas con eso. Bit se sorprendió y Harun explicó que a todos los guerreros que obtenían un gran poder de golpe les pasaba lo mismo. Comenzó a darle indicaciones claras diciéndole que se mantuviera tranquilo y relajado, porque cuanto más tenso estaba, más torpes se volvían sus movimientos. Harun explicó que la relajación generaba una fuerza subconsciente enorme en un guerrero. En ese momento, Main se despertó y se sentó a mirarlos desde lejos, quejándose de que tenía hambre mientras Bit entrenaba al límite. De pronto, uno de los ojos de Bit cambió de color y sintió una oleada de gula. Harun lo notó y le preguntó si se sentía bien, pero Bit no respondió y empezó a moverse aún más rápido, hundiéndose por completo en el entrenamiento. Harun comentó que ahora se movía con mayor velocidad. Bit le dijo que era un muy buen maestro. Harun se movió de repente e intentó patearlo, pero Bit fue más rápido y esquivó el ataque. El entrenamiento terminó y Harun dijo que al día siguiente pasarían a ejercicios de combate real. Luego entró en la casa. Mientras tanto, Bit percibió el olor de un monstruo y dedujo que había una bestia cerca del castillo, pero escuchó a Harun llamarlo. Fue de inmediato y se sorprendió al encontrar a Main dormida en el suelo, con comida tirada por todas partes después de haber hecho un desastre. Bit se disculpó con Harun y él le dijo que pediría a los aldeanos que compartieran comida con ellos. Cuando Harun salió a buscarla, Bit se sorprendió al verlo junto a su esposa y su hijo. Codicia comentó que el hijo de Harun se parecía a Bit. Bit pensó que debía haber una razón para que Harun fuera el líder de una aldea tan aislada. Al día siguiente, Harun le arrojó un palo a Bit y le ordenó que bloqueara los ataques de su espada usando solo eso. Bit le dijo que el palo se rompería seguro. Harun respondió que debía comprobarlo por sí mismo. Harun cargó con la espada, pero Bit logró bloquear el golpe sin que el palo se rompiera. Harun dijo con seriedad que ahora Bit ya podía controlar sus estadísticas. Después de eso, se sentaron a comer juntos. Harun le preguntó si se iría al día siguiente. Bit respondió que sí, agradeciéndole tanto a él como a Main por la hospitalidad, y le pidió a Main que también le agradeciera, pero Main estaba demasiado ocupada comiendo. Bit se disculpó por su comportamiento, y Harun dijo que tenía mucha carne y verduras, y que la dejara comer hasta quedar satisfecha. Luego Bit notó que Harun miraba constantemente hacia el castillo de Gen, y le preguntó por qué. Harun le explicó que ese era su castillo, pero que había tenido que huir de allí hacía 15 años por órdenes reales, después de que su familia y su gente fueran víctimas de un monstruo coronado. Desde entonces, Gen estaba bajo el control del Lord Lich, el heraldo de la muerte, y su familia seguía en sus manos. En ese momento, Bit se levantó de golpe y dijo que necesitaba salir un momento. Harun lo siguió, suponiendo que se dirigía al castillo, y dijo que iría con él. Entonces, Main apareció por detrás y dijo que protegería la aldea mientras ellos no estuvieran, a cambio de 50 monedas de oro. Poco después, Bit y Harun se dirigieron al castillo. Harun se sorprendió al ver cómo Bit derrotaba enemigos usando flechas mágicas reforzadas con petrificación gracias a la habilidad de tormenta de arena. Harun comentó que esa técnica ya no se enseñaba en la capital por lo compleja que era. Ambos siguieron avanzando y pronto numerosos esqueletos los rodearon, obligándolos a demostrar todo su poder al enfrentarlos. Una vez dentro del castillo, Harun quedó completamente impactado al verlo lleno de vida, como si nada hubiera pasado. Incluso su esposa y su hijo salieron a recibirlo. Harun se acercó de inmediato y les preguntó si estaban vivos. Su hijo, Luke, le respondió confundido, preguntándole de qué hablaba, mientras su esposa, Diana, comentó que debía de estar agotado. Luke le preguntó entonces si había cumplido la misión que el rey le había encomendado, y Harun respondió que sí. Bit, totalmente desconcertado, preguntó qué estaba ocurriendo. Codicia le explicó que todo era un hechizo de ilusión. Esas personas parecían vivas, pero en realidad estaban muertas. Bit quedó horrorizado al entender que todo lo que veía era falso. De repente, Luke intentó a Harun con una espada. Bit gritó para advertirle, pero Harun lo calmó diciéndole que no se preocupara. Luke retrocedió y le gritó que merecía morir por haberlos abandonado para irse a cumplir su deber en la capital. Dijo que, por culpa de Harun, él había tenido que proteger el castillo y a la gente hasta que los monstruos los alcanzaron. Harun permaneció en silencio mientras Luke le preguntaba por qué había regresado solo para matarlos cuando todavía estaban vivos. Bit intentó intervenir, pero Harun le pidió que lo dejara ocuparse de su familia. Entonces Bit se alejó para buscar al Lich, mientras Harun se enfrentaba a Luke en un duelo de espadas. Bit encontró al Lich y se lanzó al ataque, pero quedó helado al ver que controlaba los cadáveres, obligándolos a rodearlo. Se tensó un instante hasta que Harun llegó junto a él, disculpándose, y arrojó varios cuerpos al suelo, diciendo que les había cortado las extremidades para dejarlos fuera de combate. Harun desenvainó su espada e invocó el poder de la Gran Cruz, liberando un destello gigantesco que hizo retroceder al Lich. Bit le propuso combinar su espada con la suya para acabar más rápido y Harun
aceptó. Las espadas se fusionaron, liberando una energía abrumadora. Luego la escena cambió. Harun apareció sentado frente a los cuerpos de su esposa y su hijo, disculpándose por haber tardado tanto en liberarlos de su sufrimiento. Entonces los espíritus de ambos se manifestaron y le dijeron que, al final, los había salvado. Harun les pidió perdón y se despidió, rogándoles que lo esperaran hasta que pudiera reunirse con ellos. Después de eso, Harun le dijo a Bit que todavía quedaban esqueletos por eliminar, y Bit se unió a él. Más tarde regresaron con Main, quien los retó por haber tardado tanto. Bit intentó calmarla, mientras Harun le entregó más dinero del que ella había pedido. Bit la llamó mercenaria codiciosa, y ella respondió que hacía falta mucho dinero para reconstruir una aldea entera, y que lo entendería si vivía lo suficiente. Harun recordó entonces que había visto a Meine hacía 50 años, cuando los monstruos aparecieron por primera vez, y le dijo que no había cambiado en absoluto, que seguía teniendo una mirada afilada. Ella respondió que quizá él alcanzaría su nivel dentro de 1000 años, aclarando que era un espectro al que no se le permitía morir. Bit reaccionó sorprendido al oír eso, y Main añadió que ahora debía pagarle. En ese momento, Harun le dijo a Bit que regresara con él cuando terminara su misión, porque quería contarle algo importante. Mientras tanto, Rafal y Mamel volvían de su viaje, y Mamel comentaba que la piedra filosofal podía curar cualquier enfermedad o herida. Aún así, dudaba que fueran a encontrarla, aunque pensaba que la inmortalidad podía estar cerca. De pronto, un sirviente los interrumpió para informarles que Ho había muerto durante su ausencia, y que había sido asesinado por un guerrero, no por un monstruo. Mientras tanto, Bit y Main viajaban en carruaje. Bit le preguntó por qué comía tanto, señalando que estaba a punto de acabarse todas las provisiones que Harun les había dado, y volvió a preguntarle si de verdad su habilidad era la ira y no la gula. El capitán del carruaje intervino, diciendo que ya habían tenido esa discusión antes. En ese momento, Main tomó comida de Bit y, sin decir nada, se recostó sobre su regazo. Bit le preguntó por qué no dormía en el suelo, y ella respondió que era duro. Antes de poder decir algo más, se dio cuenta de que Main ya se había quedado dormida. La gula se preguntó contra qué estaba luchando realmente Main, y guardó silencio, diciéndole a Bit que lo entendería por sí mismo si permanecía a su lado. Bit sintió que algo peligroso se acercaba. Mientras tanto, Mia le preguntaba a Roxy cuánto faltaba para llegar a Galia. Roxy le respondió que ya estaban cerca de la frontera, y Morgan añadió que estaban a punto de llegar a Gen. Pronto arribaron al castillo de Harun, en Gen. Mia expresó su asombro al verlo, y Roxy comentó que el señor Harun solía vivir allí. Mia preguntó quién era el actual señor del castillo, y Roxy respondió que ahora estaba bajo el control de un lord llamado Lich, aunque no sentía la presencia de ningún monstruo. Morgan sugirió que quizá el castillo ya había sido liberado. En ese momento, Harun apareció y los recibió tras presentarse. Mia, sin pensarlo, le preguntó si no se había retirado, y Roxy la reprendió al instante. Morgan se inclinó ante Harun, diciendo que era un honor conocer al jefe de la familia Barbados, una de las 5 grandes familias, y que no podía creer que estuviera frente al legendario espadachín Harun Barbados, conocido como la Espada de la Luz. Roxy se disculpó con Harun por llegar sin aviso. Para su sorpresa, Harun comentó que ella había cambiado mucho. Cuando Roxy le preguntó cómo la conocía, él le explicó que había sido amigo cercano de Mason y Aisha, y que incluso había sido quien le dio su nombre al nacer. Roxy quedó totalmente sorprendida, diciendo que sus padres jamás le habían contado eso. Morgan se burló, diciendo que estaba celoso de que un héroe como Harun hubiera sido quien eligiera su nombre. Harun aclaró que era un héroe del pasado, y agregó que, después de no haber podido proteger a quienes debía cuidar, sintió que ya no tenía motivos para seguir luchando. Roxy, algo desconfiada, le preguntó si se había encargado del Lord Lich, y Harun respondió que había contado con la ayuda de un joven. Morgan comentó que ese joven debía de ser extremadamente hábil para haber derrotado a una bestia coronada. Miria preguntó con entusiasmo por ese joven, diciendo que quería conocerlo, pero Harun le respondió que ya se había marchado. Entonces, Roxy pidió saber su nombre para informar a la capital cómo habían derrotado al Lord Lich. Harun se disculpó y explicó que no podía revelarlo, ya que Bit le había pedido expresamente que no compartiera su identidad si alguien preguntaba. Harun le dijo a Roxy que el joven había solicitado permanecer en el anonimato y expresó su pesar por no poder decirle más. Roxy lo comprendió y se dio la vuelta para continuar su camino, pero se detuvo cuando Harun le preguntó si se dirigía a Galia. Ella le preguntó cómo lo sabía, ya que no se lo había mencionado. Harun respondió que solo había una razón por la que una joven caballera sagrada iría allí: una petición de la familia Fleric. Roxy aclaró que se había ofrecido por voluntad propia, pero Harun insistió en que estaba siendo manipulada, señalando que las familias Barbados y Hart siempre habían sido una molestia para los Floric. Roxy respondió que había heredado los ideales de su padre y que protegería a la gente sin importar lo que ocurriera. Harun se sorprendió al enterarse de la muerte de Mason y le ofreció entrenarla, oferta que ella aceptó. Harun comenzó entonces a entrenarla en el combate con espada. Mientras tanto, Bit y Main llegaron a un lugar desierto que parecía estar en ruinas. Bit preguntó por qué se veía tan abandonado. Main respondió que había nacido allí y que la habían llevado a la capital imperial inmediatamente después, por lo que no recordaba nada, aunque aquel sitio era importante para ella. Bit comentó que creía que Galia había sido destruida hacía 4 años. Main dio unos pasos hacia adelante y Bit la siguió, quedando impactado al ver un capullo frente a él. Bit
Bit preguntó a la gula qué era eso, y ella explicó que se trataba de una quimera, un arma biológica que el ejército de Galia había probado en el pasado, pero que había sido un fracaso absoluto. En ese momento, Mayne declaró que era hora de saldar su deuda. Bit preguntó si iban a luchar contra esa cosa, y Mayne le explicó que aún estaba en estado larvario, y no había crecido, por lo que podían derrotarla. Bit preguntó qué debían hacer, y ella respondió que necesitaban destruir su espíritu. Bit comprendió que quería que usara su habilidad de gula. Mayne se lanzó contra el capullo y lo destrozó, revelando un monstruo gigantesco en su interior. En ese instante, Bit notó a una mujer atrapada dentro del monstruo, pero Mayne le dijo que solo era para asustarlo, y le ordenó que luchara directamente contra la criatura sin mirarla. Sin embargo, Bit sintió compasión por la mujer, y dijo que si devoraba el espíritu del monstruo, ella sufriría. Mayne le aseguró que esa mujer era la esencia del monstruo, y que debía eliminarla sin dejarse engañar por las apariencias, ya que no era más que una bestia envuelta en piel humana. De pronto, la esencia del monstruo comenzó a brillar y lava fundida brotó por todas partes. Bit y Mayne corrieron, y Bit pidió a la gula el arma del gran segador. La gula le dijo que el segador no podía cortar lava. Entonces Mayne le ordenó retroceder, y golpeó la lava con su hacha, separándola del lugar donde estaban. Se dividieron para combatir. Bit utilizó flechas de petrificación para detener al monstruo, pero se sorprendió al ver que este regeneraba con facilidad las partes dañadas, mientras Mayne lo atacaba sin descanso. Bit notó que el arma de Mayne, Pereza, se había fortalecido. La gula explicó que Pereza aumentaba su poder con cada golpe, aunque a cambio reducía la agilidad de su portador. De repente, tras uno de los ataques de Mayne, el monstruo se transformó y le brotaron alas. Mayne le dijo a Bit que se escondiera detrás de ella. Bit le advirtió que pronto entraría en un estado de hambre voraz, y Mayne le pidió que tuviera cuidado para que la gula no tomara el control. Él respondió que ya lo sabía. Los ojos de Bit cambiaron de color con rapidez, y le pidió a Mayne que contraatacara también. Mayne golpeó el suelo con su hacha mientras Bit saltaba, ordenándole a la gula que se transformara en un termigante de sangre. Atacaron al mismo tiempo, pero el monstruo creó una barrera mágica. Bit intentó atravesarla con el gran segador, pero falló, por lo que revisó sus estadísticas para localizar el punto más débil del flujo mágico y atacar allí. Logró acertar, pero la mujer dentro de la esencia del monstruo lo miró, distrayéndolo, y la criatura aprovechó para huir. Mayne le gritó a Bit que subiera rápido a su hacha para perseguirlo. Bit se sorprendió al notar que su ojo estaba sangrando, pero aún así se subió al arma. Mayne lo lanzó al cielo para que continuara la persecución. La gula le informó que podía transformarse al nivel 2 y adoptar otra forma, y Bit le ordenó hacerlo. La gula se transformó y le aconsejó que apuntara directamente al núcleo de la esencia mágica, advirtiéndole que tuviera cuidado. Cuando Bit estaba a punto de atacar, la mujer lo atrapó dentro de una barrera mágica, declarando que se quemaría a sí misma y que quería matarlo junto a ella. Sin embargo, Bit fue más rápido y la atravesó de una sola estocada con su espada. En ese momento, Bit vio recuerdos distorsionados de un grupo de personas, aunque no reconoció a ninguna. Después de eso, su habilidad de gula se activó, pero se sorprendió al no sentir la emoción habitual. La gula le explicó que era porque acababa de devorar a uno de sus semejantes. Bit le preguntó a Mayne si conocía a esa mujer. Ella respondió que cualquiera que se convirtiera en una quimera debía ser eliminado. Entonces Bit le pidió que lo matara si algún día perdía el control, ya que ella era la única capaz de detenerlo. Mayne lo abrazó, prometiéndole que lo haría y dándole las gracias. Después, Bit le dijo que se dirigiría a Babylon y le preguntó a dónde iría ella. Mayne respondió que había prometido a los demás construir una aldea para ellos y que tenía el presentimiento de que él estaría muerto antes de su segundo encuentro. En ese momento, Bit recibió el escudo mágico y Mayne se marchó. Bit le pidió que esperara y lo ayudara a aumentar sus estadísticas, pero ella ya se había ido. Con el paso de los acontecimientos, Bit llegó a Babylon, la fortaleza que separaba el reino de Galia, cuyas murallas de acero habían resistido durante miles de años los ataques de los monstruos. Durante el trayecto, el glotón señaló la puerta de Babilonia, que conducía directamente a Galia. Bit le preguntó si conocía el camino, y él respondió que ya había estado allí con su portador anterior, quien había muerto y lo había dejado atrás. Poco después, Bit llegó a la puerta norte de Babilonia, y se sorprendió al descubrir que un simple pincho de carne costaba 5 veces más que en la capital. De pronto, desde la capital, arribó la comitiva del nuevo Lord de Babilonia, y Bit quedó completamente atónito al ver que se trataba de Roxy. Entonces, el avaro comenzó a explicarle que Babilonia reunía a todo tipo de guerreros, mercenarios experimentados, antiguos caballeros sagrados, y personas que guardaban rencor contra los caballeros sagrados. Enfatizó que, en Babilonia, si alguien era lo bastante fuerte, sus errores eran perdonados, ya que necesitaban toda la ayuda posible para enfrentarse a los monstruos. Al oír eso, Bit pensó que aquel lugar parecía hecho a su medida. Mientras tanto, un hombre se presentó ante Roxy como Alistair del Norte, diciendo que era un honor servir a Lady Roxy, heredera de una de las 5 grandes familias. Roxy le preguntó si estaba a cargo de mantener el orden en Babilonia mientras su padre estaba ausente, y le agradeció por su labor. Alistair del Norte confirmó que era el responsable del orden, pero admitió que no había podido salvar al señor Mason y se disculpó por ello. Roxy le pidió que levantara la cabeza, asegurándole que ella estaba allí para continuar el camino de su padre.
y que debían defender Galia de las hordas de monstruos. Luego le estrechó la mano y Mia notó que Alistair del norte no apartaba la mirada de Roxy. En ese momento Mia sugirió que debían rescatar a Lady Roxy porque estaba en peligro, pero Morgan la sujetó del cuello, llamándola insensata y advirtiéndole que enfrentarse a un caballero sagrado podía costarle la vida. Mientras tanto, Roxy les pidió que la acompañaran a recorrer la ciudad, mientras Beat vagaba por su cuenta pensando que necesitaba 10 monedas de oro para una habitación y otra más para el desayuno. Al darse cuenta de que su dinero no alcanzaría, el avaro le pidió de pronto que se detuviera, asegurando que había una vaina que parecía estar llamándolo. Beat la observó y comentó que se veía costosa. El avaro le rogó que no fuera tacaño, diciendo que podía hacerse rico cazando monstruos. En ese instante apareció el vendedor de vainas preguntándole si estaba buscando algo. Antes de que Beat pudiera responder, el vendedor se acercó y examinó su capa, comentando que las marcas parecían quemaduras de bolas de fuego, quizá de algo incluso más caliente. Beat preguntó sorprendido si podía saber eso, y el vendedor respondió que sí. El avaro le dijo entonces que los ojos de ese hombre eran excelentes para notar detalles y que debían comprar la vaina. Cuando Beat preguntó el precio, el vendedor explicó que aquella era solo de exhibición, pero que podía fabricar una vaina adecuada para su espada. Beat aceptó y mientras el hombre trabajaba, admiró la espada, diciendo que nunca había visto una que se empuñara con una sola mano. Luego reflexionó un momento y le dijo a Beat que una vaina para esa espada costaría unas 500 piezas de oro. Beat tomó su espada y se marchó, diciéndole que lo olvidara. Continuó caminando y le dijo al avaro que los precios en Babilonia eran excesivos y que primero debían cubrir sus necesidades básicas antes de pensar en lujos. En ese momento, alguien lo llamó para preguntarle si quería trabajar como soldado voluntario en la capital. Beat rechazó la oferta, diciendo que no tenía intención de unirse a nadie. El hombre supuso que debía de ser un antiguo caballero, aunque su aspecto no lo indicaba. Luego él y sus compañeros se marcharon. Beat decidió que debía mejorar su apariencia para evitar que gente así lo molestara. Después de eso, salió a cazar monstruos y consiguió una buena cantidad de dinero. Cuando entró en Galia, encontró cada monstruos esparcidos por todas partes, un olor nauseabundo y esporas de algas tóxicas flotando en el aire. El avaro le advirtió que no respirara hondo, o las algas crecerían en sus pulmones. Le dijo que una delegación de monstruos se aproximaba, orcos, comunes en Galia, armados de forma simple pero muy inteligentes. Le aconsejó que los enfrentara como si estuviera luchando contra humanos. Beat desenvainó su espada, pensando que era una buena ocasión para probar las técnicas que Aaron le había enseñado, pero se sorprendió al ver entre los combatientes al mismo hombre que antes le había ofrecido unirse a ellos. Dudó, pero el avaro lo instó a avanzar, diciendo que quería una nueva vaina. Beat volvió a dudar, pero el avaro insistió en que había demasiados orcos y que parecían estar preparando una emboscada contra los cazadores desde ambos flancos. Convencido, Beat cargó contra los orcos justo cuando comenzaron a disparar flechas de fuego. En ese instante, el avaro se transformó en un enorme escudo con forma de fortaleza y le ordenó que corriera sin detenerse. Beat obedeció. Mientras avanzaba, cada orco que chocaba contra su escudo explotaba y caía al suelo. Cuando la batalla terminó, Beat se sorprendió al notar que la habilidad de la avaricia no se había activado. El avaro le preguntó si se sentía así porque había derrotado al monstruo Haniel, y Beat confirmó que sí. El avaro le dijo entonces que debían cortar las orejas de los orcos y regresar a la ciudad para reclamar la recompensa. Beat cobró el pago, pero otros cazadores lo amenazaron acusándolo de intentar robarles el botín. Se lanzaron contra él en grupo para quitárselo, pero Beat los derrotó sin dificultad. Mientras tanto, el empleado de la oficina de recompensas terminó de contar las orejas y le entregó a Beat 100 piezas de oro, llamándolo Señor Cadáver. De pronto, escuchó la voz furiosa de Roxy preguntando si él era el responsable del alboroto. Momentos después, Roxy comprendió la situación. Beat solo había respondido después de ser atacado, actuando en defensa propia. Beat le preguntó cuál sería su castigo, y Roxy dijo que había reaccionado de forma exagerada, pero que no lo sancionaría esta vez, ya que ella misma era en parte responsable del desorden en Babilonia. Luego se volvió hacia los cazadores de monstruos y les dijo que también pasaría por alto sus acciones, siempre que pasaran la noche en la cárcel. En ese momento, Beat se perdió en recuerdos relacionados con Roxy. Ella lo llamó para saber si estaba escuchando, pero Mia respondió que no lo estaba, y comenzó a atacarlo, exigiendo que mostrara su rostro al hablar con Lady Roxy. Morgan intervino diciendo que las máscaras eran parte del equipo de un guerrero. Mientras Roxy le pedía que se detuviera, Beat le dio las gracias, y ella le pidió su nombre. Él respondió que se llamaba Cadáver. Roxy le pidió entonces que no causara más problemas, y le aconsejó que cuidara su apariencia, ya que resultaba demasiado llamativa. De pronto, Beat salió disparado delante de ella como una bala de cañón, dejándola desconcertada sobre qué le ocurría. Morgan comentó que, a simple vista, Beat parecía delgado y frágil, pero no podía entender qué clase de guerrero era, considerando que había derrotado a todos. Mientras tanto, Beat vagaba por la ciudad conversando con el avaro y pensando que Roxy lo odiaba. En ese momento, un vendedor se plantó frente a él y le dijo que había oído hablar de su victoria contra los salvajes. Le propuso que utilizara su equipo en combate, y se presentó como Shid, explicando que había abierto su tienda hacía apenas 3 meses. Beat comprendió de inmediato que Shid quería
quería que usara su equipo para promocionarlo y así ganar reputación en la ciudad. Jid admitió que llevaba tiempo buscando a un guerrero adecuado y le preguntó si le interesaba colaborar. Bit se puso de pie y le estrechó la mano, aceptando sin dudar, ya que no veía motivo para rechazar una oferta así. Poco después, Jid se encargó de arreglar a Bit hasta que parecía un auténtico guerrero. El avaro quedó impresionado por el resultado, mientras Jid comentaba que todo el conjunto costaba solo 80 piezas de oro. El avaro se quedó atónito, pensando que Jid no le cobraría nada, ya que Bit estaría promocionando su equipo. Sin embargo, Jid propuso cobrarle únicamente la mitad. Tras eso, Bit se marchó a buscar algo con lo que calmar su hambre. Entró en una taberna animada y vio a mucha gente reunida alrededor de una mujer. En cuanto Bit la miró, sintió una atracción intensa. La mujer se acercó a él y le dijo que lo había estado esperando, llamándolo incluso por su nombre. Bit se sorprendió y se preguntó cómo podía reconocerlo a pesar de la máscara. Ella le dijo que, después de todo, eran iguales y se presentó como Aeris, el deseo. Luego, ambos se sentaron juntos y Aeris le pidió que se quitara la máscara porque quería verlo de cerca. Bit le preguntó por qué lo estaba esperando. Ella explicó que lo había estado observando desde que estaba en la capital y que, cuando la habilidad de la avaricia estaba a punto de desaparecer en él, pensó en hablarle, aunque dudó, sabiendo que tarde o temprano se encontraría con el avaro. Entonces, Bit le preguntó si también conocía a Main. Aeris respondió que pertenecía a la segunda generación y que no conocía a nadie de la primera. Después, lo felicitó por haber derrotado a Haniel y explicó que todas las quimeras provenían de la capital de Gallalia, lo que la hacía preguntarse quién había trasladado el capullo hasta aquel lugar. Dijo que probablemente existían muchos más capullos, lo que suponía un gran peligro, y que los caballeros sagrados no serían capaces de encargarse de todos. Aeris añadió que lo había estado esperando porque ella era una de las protectoras del reino, junto con su habilidad, y que como guardiana siempre ponía los intereses del reino por encima de cualquier otra cosa. Bit le preguntó qué era lo que realmente buscaba, y ella respondió sin rodeos: Roxy Hart. Mientras tanto, Roxy revisaba los informes de Northern, quien le comunicó una situación urgente al este de la capital. Ella le ordenó que se dirigiera allí de inmediato. Por otro lado, Bit estalló de ira contra Aeris, acusándola de estar loca por querer la muerte de Roxy y diciendo que eso solo provocaría el surgimiento de una nueva generación de humanos coronados. Insistió en que matar a Roxy no beneficiaría a nadie. Luego se marchó decidido a protegerla, mientras Aeris pensaba para sí misma que el plan ya estaba en marcha. Poco después, Roxy recibió de Nordrin la noticia de que habían perdido contacto con las fuerzas enviadas a recolectar materias primas en Galia. De inmediato le ordenó que preparara a las tropas para ir en su búsqueda y rescatarlas. Mientras tanto, Jid le explicaba a Bit que necesitaba cristales mágicos para fabricar la vaina perfecta para su espada, ya que eran extremadamente difíciles de conseguir. Comentó que había oído que el ejército real vigilaba de cerca el suministro de esos cristales. Entonces, el avaro sugirió que los recolectaran por su cuenta. Bit le preguntó a Jid dónde se encontraban los cristales, y Jid respondió que estaban en Galia. Bit decidió ir a buscarlos, y Jid le aseguró que, en ese caso, le haría un descuento. Luego le entregó un mapa que había pertenecido a su maestro, un antiguo soldado, explicando que los puntos marcados se encontraban muy al sur, cerca del Gran Valle. Los acontecimientos avanzaron rápidamente y Bit ya se encontraba en Galia frente a varios monstruos, diciéndole al avaro que usaría el escudo protector. El avaro aprobó la elección y Bit cargó contra ellos con el escudo. La misión fue un éxito y su habilidad de glotonería se activó. En otro lugar, Muria intentaba orientarse con una brújula para llegar al Gran Valle, pero Nordrin le advirtió que allí no funcionaba. Muria preguntó entonces cómo llegarían y Mogan respondió que quizá podrían guiarse por la luna y las estrellas, aunque las nubes las ocultaban. Roxy reflexionó un momento y sugirió seguir el rastro de los orcos para llegar al valle, pero enseguida recordó que en Galia había muchos otros monstruos y que algunos se dirigían hacia ellos. Por eso advirtió a su equipo que avanzaran con cautela. En otro punto, Bit se tomó un breve descanso mientras el avaro le decía que estaba empezando a mostrar el comportamiento adecuado, recordándole que un guerrero siempre debía descansar bien antes de una batalla. De repente, Bit se quedó dormido y apareció en un lugar extraño, frente a la chica quimera, Haniel. Ella parecía intentar decirle algo, pero no podía oírla por el ruido. Entonces Bit notó que estaba en un lugar parecido a un lago lleno de monstruos y personas. De ese lago emergió Hadu, quien lo agarró y lo arrastró hacia él. Bit despertó sobresaltado y le dijo al avaro que sentía que los monstruos se acercaban y que no eran orcos. El avaro le sugirió usar la visión nocturna. Bit lo hizo y descubrió que se trataba de 4 salamandras. El avaro propuso atacar primero con magia de petrificación usando el arco negro. Bit disparó las primeras flechas, pero le pidió que esperara un momento ya que percibía algo extraño en una de las salamandras. El avaro confirmó su sospecha, señalando que normalmente esas criaturas huían cuando recibían un daño considerable. Bit preguntó entonces por qué las salamandras no huían ni intentaban atacarlo, suponiendo que algo debía de estar controlando a esos monstruos. El avaro sugirió que las siguieran. Mientras tanto, el caos estalló entre las fuerzas de Roxy cuando las salamandras los rodearon y comenzaron a escupir fuego, sembrando el pánico. Roxy llamó a Nordren con angustia, preguntándose dónde estaba, y en ese instante él apareció herido.
suelo, disculpándose con ella. Morgan se colocó detrás de Roxy para protegerla de las llamas, mientras ella notaba que el intenso calor de las salamandras había derretido por completo el suelo. Miria amenazó a una de las salamandras y desenvainó su espada mágica para defender a Roxy, pero su ataque no surtió efecto. Por el contrario, la salamandra la contraatacó. Roxy corrió hacia ella con desesperación, gritándole que era una locura usar una espada mágica contra una salamandra. Justo cuando la salamandra estaba a punto de acabar con Roxy y Miria, al mismo tiempo, Beat irrumpió al frente con su escudo protector, bloqueando las llamas antes de que alcanzaran a Roxy y Miria. Luego avanzó con rapidez hacia la salamandra, que se preparaba para lanzar un segundo ataque. Morgan expresó su asombro ante la destreza de Beat, diciendo que no podía creer que existiera un guerrero capaz de extraer tanto poder de una habilidad tan básica como el filo afilado. Tras la batalla, Roxy le dio las gracias a Beat, asegurándole que sin su intervención muchos más soldados habrían muerto. Sin embargo, cuando le pidió a Miria que también le agradeciera, ella se negó, afirmando que no había pedido su ayuda. Entonces Morgan se presentó formalmente ante Beat, explicándole que era el líder de la unidad y que la imprudente se llamaba Miria. Roxy, por su parte, le presentó a Nordrin, diciéndole que era un caballero sagrado encargado de la protección de Babilonia. Nordrin agradeció a Beat con sinceridad por haberlos salvado. Beat comentó que había algo más que le preocupaba y señaló el emblema grabado en las cabezas de las 4 salamandras. Miria admitió que aquello era, en efecto, sospechoso. Morgan añadió que los monstruos normalmente no cooperaban entre sí y que había notado que parecían actuar de forma coordinada para atacar a Lady Roxy, aunque ella sugirió que quizás solo fuera una coincidencia. Nordren señaló que Galia se había vuelto impredecible, sobre todo desde que el dragón sagrado había abandonado su guarida. Después de eso, Beat los guió hasta el Gran Valle. Roxy volvió a darle las gracias, mientras Morgan comentaba que habían tenido suerte de que el señor Guta se dirigiera en la misma dirección que ellos. Miria entonces le pidió a Beat que los perdonara, ya que debían apresurarse para rescatar a la unidad de suministros. En ese momento, Roxy intentó estrechar la mano de Beat a modo de despedida, pero Miria se adelantó y sujetó la mano de Beat, interrumpiendo la escena. Roxy se disculpó mientras Beat quedaba paralizado al escuchar la voz interior de Miria cuando lo tocó, llamándolo una maldición y deseando que se marchara sin acercarse demasiado a su señora. Luego, Beat continuó su camino hasta llegar a una zona donde el aire era sorprendentemente puro, suponiendo que se debía a una batalla ocurrida en el pasado. Poco después, encontró un monstruo petrificado y más adelante un auténtico cementerio de monstruos. Entonces, el avaro le preguntó si había encontrado los cristales mágicos, y Beat recordó lo que Shid le había dicho, que eran incoloros y transparentes, pero emitían un brillo púrpura. Beat respondió que no había visto nada parecido. De pronto, divisó a Eris a lo lejos, pero ella huyó de inmediato. El avaro señaló entonces una quimera gigantesca, diciendo que probablemente había sido enterrada allí tras una batalla antigua, y que su cabeza había quedado expuesta por la erosión. Pete se preguntó si Aerys habría provocado aquello. De repente, escuchó una explosión proveniente de la zona donde Roxy estaba investigando, así que corrió hacia allí sin dudarlo. Miria estaba de pie, sosteniendo su espada frente a los monstruos, y declarando que protegería a Lady Roxy. Sin embargo, los monstruos eran extremadamente violentos, explotando como bombas. Cuando uno de los monstruos gigantes apareció frente a Roxy, esta se sobresaltó al ver una flecha de fuego volando hacia él. Al girarse para buscar su origen, vio a Beat y exclamó con incredulidad: ¿Señor Guta? Beat le preguntó si se encontraba bien y ella respondió que sí, explicando que Morgan había resultado herido al intentar proteger a Miria y que Nordrin también estaba herido. Beat observó a los monstruos y dijo que no se regeneraban tan rápido como una quimera y que su punto débil era el núcleo. Roxy le preguntó a qué se refería y Beat señaló el pecho del monstruo, preguntándole si podía ver los núcleos incrustados allí. Explicó que esos núcleos eran lo que les permitía moverse y que debían ser destruidos. Roxy afirmó que estaba lista y ambos cargaron contra el monstruo, que escupió fuego mientras intentaba proteger su núcleo cubriéndolo con las manos. Beat resistió las llamas y le gritó a Roxy que avanzara y destruyera el núcleo. Al mismo tiempo, Miria apoyaba el combate utilizando las llamas de Flamebridge para contener los ataques. Tras derrotar al primer monstruo, Roxy ordenó a Miria que guiara a las fuerzas a un lugar seguro, diciendo que ella y el señor Guta se encargarían del resto. Ambos lucharon espalda con espalda, mientras los monstruos continuaban escupiendo fuego. De pronto, uno de ellos saltó y al caer abrió una grieta en el suelo, haciendo que Roxy perdiera el equilibrio. Beat la atrapó antes de que cayera. Poco después, ambos terminaron cayendo en una cueva. Roxy lo tranquilizó, diciéndole que estaría bien tras descansar un poco. Beat comentó que eso era propio de una caballera sagrada y le preguntó si habían conseguido los suministros. Roxy le respondió que solo habían encontrado a todas sus fuerzas quemadas hasta la muerte. Entonces Roxy le preguntó cómo sabía él sobre la quimera. Beat respondió que una chica se lo había contado. Roxy preguntó si esa chica llevaba un hacha gigante, confirmando que la había visto en su camino. También había oído rumores de que esa mujer había derrotado al Lord de Babilonia con su hacha y de que viajaba junto a un joven que llevaba una máscara de calavera. Beat le dijo que ella había estado con él, lo que hizo que Roxy soltara una risa y comentara que le recordaba a alguien que conocía y que ahora estaba en la capital, aunque
aunque sentía como si estuviera justo a su lado. Luego le preguntó si era feliz en ese momento. Pete respondió que sí, que sin duda lo era, porque había alguien que se preocupaba tanto por él. En ese instante, el color de los ojos de Pete cambió, se los cubrió con la mano y le pidió a Roxy que no mirara. Luego salió corriendo hacia el monstruo y hundió su espada en su pecho. Tras derrotarlo, Pete notó que también llevaba el mismo emblema que las salamandras. Recordó entonces las palabras de Aerys, cuando dijo que Roxy moriría en Galia y pagaría el precio. Roxy llegó hasta él y le aseguró que ahora estarían bien. De repente, el lugar comenzó a derrumbarse y Pete la cubrió con su armadura. En medio del colapso aparecieron cristales mágicos con forma de monstruos petrificados. Después de eso, Roxy se reunió con sus compañeros y expresó su alivio al ver que todos estaban a salvo. Los acontecimientos continuaron y tras regresar a Babilonia, Pete se sorprendió al encontrar a Roxy desafiándolo a un duelo con espadas. Pete le preguntó si había hecho algo mal y Mia le informó que había estado involucrado en 56 incidentes violentos con otros guerreros. Añadió que tampoco fingiera inocencia, ya que había destruido 20 instalaciones, todo ello apenas un mes después de su regreso del Gran Valle. Pete se defendió diciendo que todos esos enfrentamientos habían sido ataques dirigidos contra él. Aún así, Roxy le dijo que no pasaría por alto ninguno de los actos de violencia que había cometido. Cuando Pete le preguntó qué pretendía, ella le ordenó unirse al ejército real, asegurándole que, de hacerlo, incluso los guerreros problemáticos lo evitarían. Pete respondió que no quería convertirse en el seguidor de nadie, porque para él la libertad lo era todo. Roxy dijo que esperaba esa respuesta y le dio a elegir: enfrentarse a ella en un duelo o reflexionar sobre las consecuencias de sus actos en prisión. Pete desenvainó su espada y cargó de inmediato contra ella, y ambos mostraron su destreza con la espada ante los presentes. Sin embargo, Pete admitió para sí mismo que no podía derrotar a Roxy, aunque según sus estadísticas debería tener ventaja. Avaricia le recordó que Roxy era, antes que nada, una caballera sagrada. Roxy le advirtió que no pensaba tomarse el duelo a la ligera. Pete comprendió entonces que ese era el tipo de técnica que un caballero adquiere con la práctica diaria. De pronto se perdió en los ojos de Roxy y cuando reaccionó, ella ya había pasado a su lado. Al notar que iba por su máscara, Roxy volvió a lanzarse contra él, pero Pete esquivó sus ataques y retrocedió de un salto. Ella le dijo que debía tomarse el combate en serio si no quería que su identidad quedara al descubierto, porque esquivar no lo llevaría a la victoria. Pete decidió obedecer y activó su técnica de espada sagrada. Los espectadores, incluida Roxy, quedaron atónitos. Ella le preguntó cómo podía usar esa técnica sin empuñar una espada sagrada. Pete explicó que su vaina había sido hecha especialmente para su espada, reforzada para técnicas de espada sagrada y fabricada con cristales mágicos que él mismo había recolectado en el Gran Valle. Roxy, confundida, le preguntó si había sido un caballero sagrado. Pete respondió que solo era un guerrero y luego cargó con ferocidad contra ella. Roxy bloqueó el ataque al instante y por el impacto ambos retrocedieron tambaleándose. En ese momento Pete vio el collar de Roxy, hecho con la gema en bruto que él le había regalado, y su mente se distrajo por un instante. Roxy aprovechó la abertura, golpeó su espada y la apartó diciendo que había bajado la guardia. Pete admitió su derrota y volvió a recoger su arma. Mira declaró con arrogancia que Roxy jamás perdería contra alguien como él. Roxy le preguntó a Pete por qué había aflojado de repente durante el combate y al ver que él no entendía, le dijo que no se hiciera el tonto. Pete intentó ignorarla y marcharse, pero ella lo detuvo preguntándole si había aprendido a luchar del señor Harun. Dijo que lo sabía porque ella también había entrenado con Harun en su camino a Babilonia. Luego recordó cuando Harun le contó que había decidido volver a empuñar la espada tras conocer a un joven que se dirigía a Galia, alguien con un poder inmenso que le había causado problemas. Roxy intentó decirle algo más a Pete, pero él la interrumpió, afirmando que ese problema era suyo y aconsejándole que se concentrara únicamente en protegerse en Galia. Pete se dio la vuelta para irse, hasta que Morgan lo detuvo, diciendo que había sido impresionante y que con esas habilidades no era extraño que hubiera derrotado a aquella bestia. Pete se quedó pensativo cuando Morgan le preguntó si creía que alguien estaba controlando a ese monstruo. Pete explicó que había examinado a la criatura tras matarla y había notado que llevaba el mismo emblema que las salamandras. Morgan respondió que su familia llevaba generaciones estudiando la tecnología perdida de Galia y mencionó que tanto su padre como su hija eran investigadores destacados. Pete añadió que la quimera era un monstruo artificial creado específicamente con tecnología de Galia y le ofreció a Morgan la posibilidad de que su hija examinara uno de esos especímenes. Morgan lo miró con desconfianza y le preguntó si estaba intentando acercarse a su hija. Antes de que Pete pudiera responder, Morgan levantó su arma con nerviosismo, diciendo que no permitiría que se reuniera con Rain, y comenzó a perseguirlo. En el laboratorio, una investigadora le contaba a Rain los rumores de que Rafal se había encerrado en su habitación para estudiar la piedra filosofal. Rain se sorprendió y preguntó por ella. La investigadora explicó que Rafal podría haberla obtenido en Timber, ya que había viajado allí antes de la muerte de Hadwe.
Haru. Rain tomó un libro y comenzó a buscar información diciendo que la piedra filosofal podía curar cualquier herida y otorgar un poder inmenso, pero que también podía dominar la mente y el cuerpo de quien la usara. Mientras tanto, Bit se encontraba en la posada pensando en lo que Main le había dicho sobre aspirar al reino E. Bit le preguntó qué era el reino E. Main explicó que se trataba de un nivel de poder en el que existía el dragón sagrado y que si no podía alcanzarlo, no sería capaz de enfrentarse a él. También le advirtió que no se exigiera demasiado, porque podría perder el control y dejar que sus habilidades lo sobrepasaran. De pronto, una alarma sacó a Bit de sus pensamientos, cuando Northern informó a Roxy que una marcha de la muerte se aproximaba. Roxy decidió moverse de inmediato para enfrentarlos, y Bit la siguió para evaluar la situación, murmurando: así que esto es la marcha de la muerte. En ese momento, Roxy llegó junto al ejército real, y Avaricia advirtió a Bit de que algo se acercaba desde el este. Bit observó con atención y vio cómo algo se desplazaba bajo tierra, como una ballena nadando en el agua, con un tamaño descomunal. Al comprender que esa criatura pronto alcanzaría al ejército, advirtió que Roxy y los demás estarían en grave peligro si sufrían un ataque sorpresa. Sin dudarlo, Bit tomó su arco y decidió cargar el disparo con un refuerzo de la habilidad de Avaricia para lanzar un tiro en espiral contra la criatura subterránea. La bestia emergió ante él y Bit saltó, arremetiendo con su espada. La reconoció como el Tierra, Omega Slime, un monstruo cuya resistencia superaba los 10 millones. Avaricia le advirtió que ni siquiera un caballero sagrado podría enfrentarse a esa criatura y lo instó a transformarse en armadura mágica. Cuando el Omega comenzó a bombardearlo con su ADN nocivo, Bit activó de inmediato la armadura protectora. Avaricia le advirtió que no tocara el ADN del Omega, ya que contenía magia corrosiva y moriría si entraba en contacto con ella. También le explicó que dividir al Omega solo dispersaría su ADN por todas partes, haciendo que los huesos de Bit se corroyeran por completo. Bit preguntó entonces qué debían hacer. Avaricia sugirió eliminarlo con bolas de fuego. Bit obedeció, pero quedó atónito cuando el Omega desapareció un instante, cayó por una grieta en el suelo y siguió avanzando hacia el ejército real. Bit intentó perseguirlo, pero el Omega se interpuso, dividiéndose en múltiples fragmentos que comenzaron a atacarlo, con la intención de retrasarlo e impedir que salvara al ejército. Aún así, Bit los eliminó con rapidez y comenzó a elaborar un plan para acabar con el Omega. Transformó a Avaricia en un cuervo de sangre y lanzó su disparo en espiral contra la bestia. Sin embargo, se sorprendió al comprobar que seguía con vida, pese a haber drenado su energía vital. No podía creerlo. Entonces apareció una figura enmascarada y Bit cargó contra ella exigiendo que mostrara su rostro. La figura respondió blandiendo su arma. Era un arma de pecado letal. Cuando Bit se acercó, varios Omega bloquearon su avance, revelando que la criatura seguía viva gracias a su capacidad de dividirse. Incluso la esencia del Omega podía separarse, permitiéndole sobrevivir. Bit se deshizo rápidamente de los Omega que lo rodeaban y apuntó su flecha hacia la figura enmascarada, pero esta desvió el ataque con una barrera mágica. Bit cargó entonces con su espada. El enmascarado le dijo que estaba perdiendo el tiempo. Bit quedó conmocionado al darse cuenta de que había creído que aquella figura era Iris, pero el enmascarado lo empujó y comenzó a dispararle. Incluso con la armadura protectora, Bit fue alcanzado y comenzó a sangrar. Entonces recurrió a la habilidad de Avaricia para alcanzar el nivel del reino E y se preparó para enfrentar al enmascarado. Este saltó y lanzó varias explosiones del Omega para bloquear su camino, pero Bit continuó persiguiéndolo. Aunque el enemigo disparó de nuevo, falló. Bit logró arrancarle la máscara y descubrió que se trataba de Northern. Atónito, le preguntó qué estaba planeando, pero Northern invocó al dragón sagrado y declaró que el dragón tenía 30 segundos para llegar hasta Roxy. Bit quedó impactado mientras Northern afirmaba que él y el dragón harían todo lo posible por matarla. Bit corrió hacia Roxy a una velocidad descomunal, mientras Morgan ordenaba a los soldados que huyeran a un lugar seguro al aparecer el dragón sagrado. Roxy se mantuvo firme frente a la criatura, que liberó una luz masiva desde su boca, empujando a todos hacia atrás. Justo cuando Roxy estaba a punto de ser alcanzada, Bit llegó y usó su armadura protectora para cubrirla de la energía del dragón. Durante el impacto, su máscara salió despedida. En ese instante, Roxy lo llamó. Bit se giró y le pidió que se marchara de inmediato antes de que el dragón atacara otra vez, prometiéndole que le ganaría tiempo. Se disculpó por haberle mentido durante tanto tiempo. Antes de que Roxy pudiera responder, le dio las gracias por todo y salió corriendo. Frente al dragón, Bit le dijo a Avaricia que contaba con él. Invocó entonces el poder de la Gran Cruz y utilizó la técnica de poder de cruz para inmovilizar al dragón sagrado. Northern apareció de nuevo, sorprendido por lo que veía, y calificó la maniobra como un truco ingenioso. Bit lo empujó hacia atrás, declarando que ahora podían enfrentarse cara a cara, y ambos comenzaron a luchar con sus espadas. Sin embargo, Bit pronto sintió que sus fuerzas se agotaban, y Avaricia le señaló 3 razones. La primera era el aumento inicial de poder. La segunda, que estaba usando parte de su fuerza para mantener la técnica. Antes de que pudiera explicar la tercera, Northern lo empujó con violencia, afirmando que aún no estaba luchando en serio. Bit intentó contraatacar, pero Northern dijo que su ofensiva era demasiado imprudente. Luego afirmó haber comprendido el plan de Bit. En ese instante, Bit se tensó, y Northern aprovechó para
superarlo y cortarle el brazo haciendo que cayera al suelo. Northern declaró que todo había terminado y se acercó, diciendo que Beat debía pagar por todos los problemas que había causado, ya que Iris había puesto sus esperanzas en él. Antes de que pudiera continuar, Northern quedó horrorizado al descubrir que Beat lo había apuñalado por la espalda con su espada. Preguntó incrédulo cómo y cuándo había creado ese hechizo de ilusión. Beat explicó que había supuesto que Northern bajaría la guardia al creer que ya había ganado. Northern preguntó si por eso había sacrificado su brazo. Beat respondió con calma: fue una apuesta, todo o nada, y entonces lo mató. La habilidad de glotonería de Beat se activó, transportándolo de regreso al lugar donde había estado antes. Allí Haniel apareció una vez más, presentándose como Luna y dándole las gracias por haberla matado. Ella se disculpó por no haber podido ayudarlo más y le mostró el lugar donde había estado suprimiendo su habilidad de glotonería. Beat afirmó que ella había sido la responsable de eso. Ella volvió a disculparse y le advirtió que no consumiera al dragón sagrado, porque perdería el control. De pronto, el suelo comenzó a desmoronarse y Avaricia tomó su mano. Tras transformarse en humano, le dijo a Beat que el tiempo se estaba agotando. Beat le agradeció a Haniel por la advertencia y dijo que, aún así, no podía permitir que el dragón quedara libre y que lo mataría. Entonces, el mundo de Haniel colapsó y Beat regresó a la realidad. Le dijo a Avaricia que en el pasado había sido humano y Avaricia le pidió que considerara eso solo como una forma temporal. El dragón rompió sus cadenas y Beat le preguntó a Avaricia cuál era el plan para enfrentarlo. Avaricia respondió que usar un escudo con una sola mano sería complicado. Entonces Beat lanzó a Avaricia contra el dragón, voló hacia él con un puñetazo de destrucción, volvió a tomar su espada, saltó hacia la bestia y comenzó a cortarla en pedazos. El dragón cayó al suelo y Beat lo remató con su espada, poniendo fin a su vida. La habilidad de glotonería de Beat se activó y él intentó controlarla antes de perderse a sí mismo. En ese momento decidió sacrificar sus habilidades y volver a sus estadísticas iniciales para reducir el daño. Avaricia le advirtió que, incluso así, algún día sus habilidades terminarían por consumirlo. De pronto apareció Mayne diciendo que no pensó que ese día llegaría tan pronto. Beat le rogó que lo matara. Ella le dijo que ya le había advertido que no se exigiera demasiado. Beat se disculpó y Mayne levantó su hacha, diciendo que cumpliría su promesa. Justo cuando se disponía a descargar el golpe, Roxy apareció rodando y apartó a Beat, provocando una grieta en el suelo. Beat le preguntó por qué había hecho eso y giró el rostro, pidiéndole que no lo mirara así porque no quería que lo viera de ese modo. Roxy, entre lágrimas, le preguntó si creía que esa razón era suficiente para odiarlo. Luego le dijo con firmeza que, sin importar el poder que tuviera, seguiría siendo Beat y le pidió que no se quitara la vida. En ese momento, la glotonería de Beat se calmó, para su sorpresa, mientras Roxy extendía la mano y le pedía que regresara a Babilonia. Beat tomó su mano, asombrado de que ella lo aceptara incluso después de conocer la verdad, y de que lo hubiera salvado aun cuando él insistía en que sería él quien la protegería. Mayne pensó entonces que Beat había encontrado a alguien que lo apoyara. Después de eso, los acontecimientos continuaron y Beat despertó en la posada, recordando cómo Northern le había cortado el brazo izquierdo. Se preguntó cuánto tiempo había estado inconsciente, cuando de pronto la puerta se abrió y entraron Iris y Mayne. Iris le entregó a Avaricia y le dijo que la había olvidado y que tuvo que ir a buscarla ella misma, ya que, al parecer, Mayne se había olvidado de llevarla. Mayne comentó que había estado ocupada lidiando con envidia. Iris añadió que sería un problema si aparecía otro recipiente como Northern y volvía a causar estragos. Beat les preguntó qué estaba ocurriendo e Iris explicó que Envidia había controlado el arma de Northern. Beat le preguntó entonces a Avaricia si sabía algo de eso y Avaricia respondió que no tenía idea, aunque no le sorprendía. Beat preguntó qué habían hecho con Envidia y Mayne respondió que lo habían arrojado al otro lado de Galia. Luego Iris le dijo a Beat que ahora necesitaban su ayuda, ya que había demostrado su valía al matar al dragón sagrado, y explicó que ya no era necesario crear una corona humana con la muerte de Roxy. Beat le pidió que primero le prometiera que no dañaría a Roxy. Iris respondió que Envidia había sido quien propuso su muerte y que ella se arrepentía de haber aceptado. Le explicó que el país entraría en una nueva era ahora que el dragón sagrado había muerto y que los portadores de los pecados capitales debían encargarse de lo que vendría después, sin posibilidad de negarse. Beat le preguntó qué significaba eso. Iris respondió que primero debían tratar su brazo y marcharse antes de que Roxy llegara. Beat preguntó con seriedad si podría recuperar su brazo. Mientras tanto, Mia entrenaba con la espada junto a Morgan, cuando notó que Roxy se marchaba y corrió hacia ella para preguntarle si iba a salir. Roxy lo confirmó y le pidió que se encargara de todo hasta su regreso. Poco después, Roxy llegó a la posada cargando uvas y comenzó a buscar a Beat, pero encontró una nota que él había dejado. En ella le pedía perdón por desaparecer de repente y le aseguraba que volvería con ella. Roxy rompió en llanto y recordó la primera vez que lo había encontrado, asustado y pidiéndole que no lo golpeara. Recordó cómo se disculpó por haberlo asustado y le ofreció caramelos, diciéndole que regresara a casa cuando se los comiera. Él le había dicho que no tenía hogar ni familia y luego se marchó agradeciéndole su amabilidad. Mientras tanto, Memel le dijo a Rafal que Beat era aquel cadáver y Rafal lo confirmó. Al volver a sus investigaciones, Memel se quedó pensando en ese asunto, mientras Beat recuperaba su brazo
con la ayuda de Main e Iris, quienes le informaron que se reunirían con él en el... Y así termina este anime. Hasta mañana, suscríbete, chao.